Yo soy solo un currela, pero sé otra solución. Sí, la solución pasa por la autogestión. O quien roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. Robaré todo tu dinero y te meteré el miedo en el cuerpo. Robaré todo tu dinero y te meteré el miedo en el cuerpo. Trabajas bastante menos y el trabajo repartir. También los beneficios, eso hay que debatir. Que decida cómo hacerlo y que hay que producir. Si hace falta tanto jefe como tenemos aquí. Mientras tanto, y por si acaso, te lo vuelvo a decir, cuando nos mosquemos, iremos a por ti. Si tú inventas la crisis la pagas tú. Y si no, mierda a la empresa y al jefe tururú. Para que seas rico, hacen falta 1000 pobres. Dime con qué me quedo yo. Para que seas rico, hacen falta 1000 pobres. Dime con qué me quedo yo. Róbame todo mi dinero y quédate lo poco que tengo. Robaré todo tu dinero y te meteré el miedo en el cuerpo. Robaré todo tu dinero y te meteré el miedo en el cuerpo. Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar divendres de tertúlia. De moment tenim dos companys a la taula. En breu arribarà també Rafael Juan, company de Rusafa Ràdio, company periodista, però sí a la taula tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. I a Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Hola, bon dia, què tal? Anem a començar esta tertúlia, este divendres de tertúlia. Anem a començar anunciant que comença també la Fira Alternativa. Veia per xarxes socials, Antonio, que enviava que els companys d'Al Margen ja tenen allí montada la paradeta, ¿no? Sí, acabamos de abrirla, no sé si de inaugurarla con alguna venta, pero ya está montada, y no solamente la de Al Margen, sino que hay muchísimos otros puestos que ya están funcionando. De hecho, ya es tradicional que el viernes sea un día de feria, ¿no? Al principio básicamente era el sábado y el domingo, pero ya hace años que se añadió el viernes porque es un esfuerzo muy grande y cada vez es más gente la que acude. Y por tanto, bueno, pues el viernes también se aprovecha y así hay más espacio, no solamente para el negocio alternativo, porque la gente también tiene que comer, evidentemente, los artesanos y la gente de alimentación, sino que es mucho el personal que acude y así pues se puede distribuir más. Y luego también hay más sitio o más horas para hacer debates y talleres, que ya se estaba saturando también, ¿no? De hecho, ha habido gente que ha intentado meter cosas a última hora y ya no cabe, porque hay mucho, tanto para criaturas pequeñicas como para adultos, y luego están todas las conferencias que no las voy a relatar evidentemente porque es un programa larguísimo y está en internet, y también hay conciertos pues a partir de esta tarde, ¿no? O sea que la feria ya ahora mismo, digamos que oficialmente ya está inaugurada. No sé si habrá rueda de prensa o acudirá alguien. Normalmente sí que suele acudir algún medio y luego saca fotos y eso. Pero en fin, por 32 años consecutivos la Feria Alternativa de Valencia creo que es de las más antiguas, si no la más antigua, la más alternativa, porque habrá otras mucho más grandes seguramente, pero que hace muchos años que ya se le deja el montaje a una empresa que se encarga de eso, que para eso están las empresas, igual que para montar los festivales y todas estas cosas. Pues cualquier ayuntamiento que se precie, si quiere hacer una feria alternativa, pues lo que hace es contratar a una empresa de estas que te la monta, te la puede hacer alternativa, te la puede hacer medieval, con trajes de época, en fin, te montan la feria que quieras, ¿no? Y el caso de Valencia yo creo que es una cosa excepcional y por eso tiene tanto mérito y por eso nosotros le damos tanto apoyo, ¿no? Porque es organizada por la propia gente, ¿no? Aparte de Calidoscopio, que es el equipo habitual que está todo el año trabajando para que sea posible, luego la gente que viene a
a exponer allí sus productos o sus libros o sus teorías, pues también colabora montando la infraestructura. El miércoles pues estuvimos allí muchísima gente colaborando en montaje, lleva mucha faena, es una cosa muy grande y cada vez te exigen más requisitos, tipo de bomberos, sanidad, es decir, que cada vez hay más inspecciones y hay que cumplir más reglamentos y tener más medios, ¿no? Y eso necesita mucha gente trabajando. Entonces, tanto la gente de los colectivos de Valencia como gente de artesanía, gente de alimentación, pues allí echamos una mano y se va organizando. Autogestionada es la limpieza, hay turnos de limpieza tanto de las calles como de los aseos, como del lugar donde está el bar, es decir, que prácticamente todo se hace por la gente que participa, por la gente alternativa. Es cierto que ya al haber adquirido estas dimensiones, pues por ejemplo las vallas y algunas cosas, los aseos y algunas cosas que ya Sanidad te pone determinados condicionamientos, pues se alquilan a una empresa, pero bueno, lo único que hace es traerlo y dejarlo allí, pero mantenimiento, limpieza y tal, lo hacemos la gente de la feria y los grupos que colaboramos. Alex. Pues yo la verdad es que estoy muy expectante porque, bueno, pienso acudir luego y tal, y probablemente también mañana. Nunca he acudido a esta feria porque no me he encontrado en Valencia, no me ha coincidido y creo que va a ser la primera vez y bueno, pues tengo curiosidad, sé que tiene mucho recorrido, mucha historia y que bueno, que lo que promueve al final son modelos de alternativos, ¿no? A un sistema de producción, a un sistema también en todos los aspectos, ¿no? A nivel político, pues es muy interesante porque es ahí donde está el movimiento o los movimientos de cambio, pues están ahí, ¿no? En las personas que están haciendo cosas diferentes, ¿no? Alternativas a, como bien dice el nombre, pues a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y lo que estamos acostumbrados, pues ya lo tenemos de forma cotidiana en la calle todos los días, el modelo del sistema. Entonces, bueno, pues esto es una manera de ver que hay otros mundos posibles y que son muchos mundos diferentes y que bueno, que tenemos que darle espacio y empezar a, bueno, que algún día deje de llamarse alternativa, sino que sea una feria, ¿no? De celebración de que realmente estamos actuando tal y como promueven pues los colectivos que están allí participando, ¿no? 32 años has dicho ya, Antonio. Sí, 32 años 32 seguidos. años seguidos. Sí, ha tenido varios emplazamientos, como los más viejos del lugar recordarán, desde Viveros, los jardines de Viveros fueron las primeras, luego se fue al río, pero a la altura del puente de San José hasta el de Serranos, ¿no? Entonces no se vallaba, pero bueno, las dimensiones eran bastante más modestas, ¿no? Y luego ya después fue al emplazamiento actual, que ya no sé exactamente cuántos años lleva ahí, pero seguro que más de 10 y más de 15, porque yo recuerdo que los árboles eran como plantitas de tomate, cosas así, ¿no? No daban ninguna sombra, no había porque sombra. acababan de ponerlos y allí hacía un sol que nos torrábamos. Y ahora, sin embargo, está todo cubierto, sobre todo cuando nos quedamos por la noche a hacer allí, pues a controlar un poco aquello y tal, se disfruta de ese espacio, esa vegetación, que en pleno centro de Valencia estés en un jardín así con esos bosques, ¿no? Y bueno, pues ese espacio está acondicionado para ese tipo de eventos, porque allí se han hecho otras cosas, ¿no? Pero la Feria Alternativa era uno de los acontecimientos que estaba destinado a utilizar aquellas calles, porque están más o menos preparadas para facilitar eso. Luego la feria se tiene que encargar de a poner acceso, sobre todo en la zona de alimentación, los otros no, pero en la alimentación tiene que poner agua caliente, agua fría, un fregadero para cada puesto, refrigeración para conservación de la comida, en fin, porque son productos perecederos, es decir, que llevan muchísima preparación y está muy bien. Desde luego no todo es perfecto, ¿no? No ha habido ningún año que no haya faltado la polémica o la bronca, bien con los vecinos, que parece que solo se organizan cuando va a empezar la feria alternativa y llaman a sus periódicos amigos, decir, cuidado con esto, que son unos guarros que lo dejan todo sucio y tal. Cuando es de las fallas o la visita del Papa o las carreras de coches, eso no suelen dejar basura, ni molestan, ni hacen ruido ni nada, pero son los alternativos, ¿no? Y bien es cierto pues que alrededor de la feria se montaba pues los grandes conciertos de tambores y cosas de esas, ¿no? Y bongos y tal, que a mí me parece bueno una manifestación juvenil. Luego degeneró en botellón, macro botellón, donde recogemos toneladas y toneladas al día siguiente de botellas, porque le tocaba a la feria recogerlo. ¿Recogéis vosotros? Claro, recogimos
cogía la feria, porque si no, enseguida venía el fotógrafo del medio oficial de esta gente a hacer fotos para que viera lo mal que estaba, ¿no? Y pues eso se ha ido poniendo coto, pero claro, lo ha puesto el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento es responsable de que no se le encabrite a esta gente, y entonces ellos van a poner medios pues para que no haya botellón y para que haya silencio a partir de determinadas horas, ¿no? Cuando llega la medianoche, pues normal que la gente tenga que dormir, ¿no? Luego también había otro mercadillo alternativo al alternativo, pero claro, no el artesanal, evidentemente. Son productos que la gente tiene derecho a vender, pero que me temo que la mayoría vienen de China, como viene todo, ¿no? Y bueno, pero que no pasa nada, pero que no molesta que estén allí. Pero ha sido el ayuntamiento el que les ha exigido que allí no pueden estar, porque allí no hay una feria y ellos pues tienen que ser unos vendedores con sus licencias y sus cosas. Entonces, pues también mucha gente se molestó con eso. Luego se molestan de que son caras las cervezas. Bueno, sí, son caras, pero bueno, en vez de hacerte 3 del Águila, pues te haces una de las que hay allí, que son ecológicas, son de trigo, y encima colaboras al mantenimiento de la feria, porque cuesta mucho dinero organizar todo eso, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas ocurren. Luego también dentro pues hay un cierto malestar, porque mucha gente viene a la feria alternativa, igual quería, no lo sé si iría igual a otro tipo de acontecimientos, pues estos que hacen en la plaza del ayuntamiento, el día del arroz o el día de no sé qué, y el comportamiento a la hora de tirar la basura pues viene a ser el mismo, ¿no? Igual de echar la botella de vidrio en el contenedor del papel, que el papel en el del vidrio y el vidrio en lo orgánico, ¿no? Es una batalla constante. Se está intentando cada vez más que se utilicen envases o que sean retornables o que sean biodegradables, ¿no? Porque incluso ahora ya la ley está trabajando en esa línea, ¿no? Es decir, que tiene sus pequeñas contradicciones, ¿no? Luego también, pues hay gente que quiere vender mucho porque vive de eso y no todos los días tiene una feria tan importante y tan voluminosa como la de Valencia, pues entonces no participa tanto en la feria como en sacar sus productos, ¿no? Y si hay que cerrar a las 11, pues si puede alargar hasta a las 12, pues así vende más, ¿no? Pero bueno, eso no deja de ser contradicciones como humanos que somos, pero bien es cierto que luego que sí hay muy buena relación entre toda la gente que viene. Muchos ya han repetido años y entre ellos también se conocen de otras ferias, intercambian productos y semillas y cosas de esas. Es decir, que lo alternativo es verdad que es alternativo, y esta gente crea sus redes y mantienen el contacto, y en realidad pues están intercambiando experiencias y se hacen reuniones y se hacen talleres de determinadas actividades, ¿no? En concreto, el sábado por la mañana, ya desde hace unos años, en una de las calles vienen los colectivos que se dedican a la agricultura ecológica, ¿no? Y a la distribución de productos en mercados alternativos y tal, pues las cooperativas que conocemos aquí en Valencia, los de Alboraya, los de Alcácer, de Sátiva, es decir, toda esta gente de la cercanía que se dedica a la agricultura ecológica, pues se junta allí y aparte de exponer sus productos, pues hace degustaciones, hace talleres, explica cómo se cultiva y todo eso. O sea que son iniciativas nuevas que se van incorporando a la feria, y yo creo que va a ir mejorando y bueno, pues eso son 32 años. Cuando hablamos siempre de que somos lo efímero, que no hay soluciones, que como no votes y aciertes, pues luego no te queda nada que hacer. Es decir, que sí, hay mucha faena y se está haciendo, y hay gente que gobierne quien gobierne, está haciendo cosas y está facilitando que los colectivos se junten y expongan allí su forma de vivir, de producir, de consumir y de pensar. Y a colectivos como Al Margen, ¿qué le supone esta feria? Es decir, ¿para qué le sirve la feria alternativa al Ateneo Libertario Al Margen? Pues es una buena pregunta. Porque cuando hacemos números, decimos, si hubiéramos tenido que pagarnos el jornal y la dieta de todos los que hemos estado allí de tantas horas, no, yo creo que es un marco idóneo para participar también con tus iniciativas y explicar lo que estás haciendo. De hecho, nosotros pues es donde más empeño ponemos en difundir la revista Al Margen, para que la gente la conozca y se suscriba, y hay gente que solo viene una vez al año y entonces se lleva los números atrasados y algún libro de los que tenemos. Ahora tenemos, por ejemplo, el último disco de Caldito, es decir, tenemos también materiales de la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores, camisetas y tal, es decir, que damos cobertura allí a otros colectivos que se reúnen Al Margen o que vienen por allí de vez en cuando y tal. Y entonces nos sirve para darnos a conocer a otra, mucha más gente, y también porque como libertarios somos alternativos, evidentemente, y también nos gusta que haya proyectos como la Feria Alternativa,
con la que tenemos una relación excelente, igual que la tenemos con Radio Clara y con todos los grupos más veteranos de Valencia, ¿no? Es decir, que tiene que haber una colaboración entre nosotros, y en un evento como la Feria Alternativa, pues entendemos que la Ateneo Libertario Al Margen tiene que estar, y de hecho ha estado desde el principio. Ellos tienen 32, nosotros vamos a por 34. Si seguimos así nunca nos alcanzarán, salvo que nos extingamos, ¿no? Pero vamos, que ya es una trabazón de muchos años. Hay un contacto personal, y entonces, bueno, pues que esté al margen, que no solamente está la Ateneo Libertario Al Margen, claro, que está la Asamblea de Parados y Pensionistas de CGT, está la CNT, está Radio Malva, está Yayo Flautas, están este año, que el año pasado igual no estuvieron, los animalistas, la PAC creo que también la está por ahí, PAC que también. celebra, por cierto, celebra la asamblea semanal. La va a hacer allí, ¿no? La va a hacer allí el Sí. sábado a las 6 de la tarde bajo el puente de... nunca me sé cómo se llama, el puente de... ¿De las Flores? ¿El de las Flores o el otro? El otro, el de Calatrava. El de la Peineta. Sí. Bueno, no sé si es el de la Peineta, el de Calatrava. El de Calatrava, sí. Sí, quiere decir que está todos los movimientos sociales de Valencia están allí representados, ¿no? Y luego también vienen distribuidoras de libros, editoriales libertarias, es decir, es un encuentro importante. Porque, como sabrá la gente, y si no lo sabe, pues... ya llevará una cosa aprendida cuando llegue, la feria siempre ha contado con 3 ámbitos o 3 espacios muy delimitados. El tema de alimentación, de la alimentación evidentemente ecológica, con productos naturales y tal, artesanía, también artesanía, como dice la expresión, hechos a mano, hechos por los mismos artesanos que están allí, o sea que no se puede comprar y vender, tiene que ser que lo hayas hecho tú, que sea lo más ecológico posible, es decir, el tema de los tintes, el tema de los materiales, no usar pieles de animales, evidentemente, es decir, todo eso se respeta porque se va mirando a lo largo del año, ¿no? Cuando la gente pide permiso, pide inscribirse, ¿no? Entonces hay artesanía, como digo, alimentación, que ya lo he comentado, y por último la tercera pata, es los colectivos sociales, que es el último que hay, es el menos visitado, evidentemente, pero también viene mucha gente buscando libros y buscando cosas, ¿no? Donde están, pues, desde Amnistía Internacional, Amigos de los Gatos, defensores de la Sierra Calderón, es decir, todas las luchas que hay en Valencia, tanto juveniles, ecológicas, de mujeres, de parados, todo eso está representado ahí en la zona de sociales. Es decir, que engloba todas las luchas y todas las expresiones. Por eso es tan positivo que se siga haciendo. Alex, no sé si quieres decir tú algo más de la feria. No, pues que cada vez, como Antonio tiene gran conocimiento de ella, porque ha participado en ella, pues me está dando cada vez más ganas de dejaros y marcharme a la Feria Alternativa. Si te vas tú, la tertulia ya cambia de nombre y todo, ¿eh? Va a ser un monólogo. Monólogos. Así que nada, cuando salga de aquí seguramente me pase por allí y pues sobre todo a conocer y hablar desde la experiencia, ¿no? Que es lo mejor que podemos hacer. Y recordar que la financiación viene sobre todo durante la feria sobre esa parte de la alimentación, ¿no? Ahí hay una... Sí, cada colectivo hace una aportación en función de los resultados que vas a tener. Evidentemente, los colectivos sociales, pues prácticamente la aportación es simbólica, ¿no? Y luego además la faena, ¿no? La faena y una pequeña aportación económica. Los artesanos pagan más cantidad y los de alimentación pagan más porque sacan mucho más, ¿no? Y con eso pues se financia todos los gastos de la feria. Que no deben de ser pocos. Que no son pocos, porque como digo, pues ya desde permisos, de alquilar cosas, comprar de todo, porque hay cosas que se rompen y hay que renovarlas todos los años, alquilar camiones para transportar los trastos que están almacenados en no se sabe dónde, pero tenemos ahí un almacén muy grande donde se guarda todo, las neveras y todo eso, el gasto de luz, que también es muy alto, el agua, todo eso hay que pagarlo. La limpieza, porque luego hay que contratar otra empresa de limpieza que no es la municipal, que viene a llevarse todo el vidrio y todos los contenedores. Todo eso hay que pagarlo. Entonces, de lo que se recauda de los colectivos, más los beneficios que deja el bar, que por eso pues los precios igual te parecen un poco más caros que los de tu barrio, pero tampoco la cerveza es de la misma calidad ni del mismo tamaño, que con una cerveza de esas o dos ya te vas contento para casa, de estas de trigo o de cebada y tal. Es decir, los beneficios del bar también van destinados a sufragar los gastos y a que haya continuidad. Por eso durante 32 años no ha habido problemas económicos ni de ningún tipo. Hay gente a lo mejor que sí que hay que pagarle, pues porque
tiene que hacer un trabajo que no lo hace nadie. Vamos, por caso, no sé, pues a lo mejor un soldador o alguna cosa que hay que buscar porque en ese momento no se tiene, pues también todo eso se paga. Y la compra de materiales para limpieza, para todo eso. En fin, son muchos gastos. Yo no sé los números, no me gustan los números, pero me da la impresión que cada vez el volumen es mayor. Muy bien, pues vamos a ir cambiando de tema si queréis. Se acaba de llegar el compañero Rafael Juan, vamos a dejar que se siente y ahora le haremos hablar también. Bueno, se nos ha olvidado que claro que a lo mejor nadie de Valencia lo desconoce, ¿no? Seguramente que la feria alternativa es este viernes, el sábado y el domingo, que está situada en el cauce del viejo Turia, el río, en los jardines, entre los puentes de Calatrava y el de las Flores. Y que abre sobre las 10 de la mañana y está hasta las 10 o las 10 y media de la noche. Sí, nos hemos puesto a hablar de la feria alternativa. Claro, como si todo el mundo lo supiera, pero seguro que todo el mundo lo sabe. Y no lo hemos explicado. Rafael, buen día. Buenos días y perdón por lo ajustado de la llegada. Estás perdonado. Después te haré algunas preguntas maliciosas, pero... Ya me las esperaba, a pesar del tema que te ibas a saltar el temario. Me lo saltaré. Te diremos, lo haremos al final. De la feria alternativa, ¿quieres decir tú algo, Rafael? Que comienza... Bueno, ha comenzado ya y está hasta el domingo. Bueno, yo estuve el año pasado en la feria alternativa. ¿La conocías de antes o no? No, he conocido otras ferias alternativas, no es la única. Bueno, aunque en este caso es diferente. Yo las otras ferias alternativas que he conocido eran en un momento dado se transformaban en ferias medievales. Los mismos y las mismas se ponían 4 trapos y tal y feria medieval. Y en un momento dado, pues no sé, lo que sea necesario. No es el caso de la Feria Alternativa de Valencia, según la vi el año pasado. Me pareció muy interesante. Sobre todo los puestos de libros que tenía aquí el compañero y similares, que estaban muy bien y son libros que son difíciles de encontrar en otro sitio. Dicho lo cual, Alex cada vez tiene más ganas de que acabe la tertulia para escaparse hacia allí. El tema que tenemos por aquí, que era con el que íbamos a iniciar, diu, paralitzen l'exhumació del dictador. Rafa, tú que has hablado menos. Bueno, tendría que decir que estoy escandalizado y tal, pero no me sorprende en absoluto. Vamos a ver, el Poder Judicial viene de donde viene, del Poder Judicial franquista. Son los herederos y las herederas de aquel Poder Judicial. De hecho, la Audiencia Nacional era el antiguo Tribunal de Orden Público, le cambiaron el nombre y arreando. A mí lo que me parece fuerte, además, por parte del Supremo, es que ya se salten la legalidad hasta el extremo de considerar que Franco fue jefe del Estado legítimo cuando a Franco le salió del único huevo que tenía. Me parece ya muy fuerte. Por lo demás, oye, es el único desahucio que al Supremo ha aprobado. Hay que darle la enhorabuena en este sentido. Perdón, que el Supremo ha impedido. El único desahucio que el Supremo ha impedido. Hay que darle la enhorabuena en este sentido. Lo que me parece un escándalo, me sigue pareciendo un escándalo al margen de sentencias judiciales más o menos acerca de la legalidad, es que sigue habiendo ese monumento tan bestia dedicado a un asesino y a un ladrón como fue el dictador Franco. Me parece no escandaloso. Es que yo soy partidario, no sé quién dijo, de coger el Valle de los Caídos y dejarlo, o sea, vallarlo hasta arriba y que la naturaleza siga su curso y las enredaderas se lo coman y esas cosas. Me parece lo más razonable. No entiendo nada, yo no entiendo nada, pero hace tiempo que no entiendo nada, ni en el Supremo, ni en el Constitucional, ni en ningún sitio. En fin. Alex. Bueno, yo sí lo entiendo porque al final, pues lo que pone sobre la mesa es que esto pues es un régimen de continuidad de la obra del franquismo. Y en muchas políticas lo podemos observar, ¿no? Incluso me atrevería a decir que con todavía menor faceta social que las últimas etapas del franquismo, porque, caray, tenían un plan de vivienda, ahora mismo ni siquiera tienen eso para ofrecer, ¿no? O sea que, de alguna manera, no me extraña nada, ¿no? Todos estos, el sistema judicial, es decir, los jueces, pues de un día para otro, pues pasaron de ser franquistas a ser demócratas, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Y la policía y todos los altos funcionarios, toda esa gente continuó adelante, incluido el rey que fue nombrado a dedo por el dictador, ¿no?
A mí, la verdad es que este tema de... No te metas con el rey que se ha jubilado. Sí, claro, a costa nuestra, ¿no? Y a costa de las comisiones del petróleo y de todo esto, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me fastidia mucho porque, digamos que nos quitan mucha atención los restos de este señor que está muerto. Y me parece que donde deberíamos de poner más la atención es en las 114.000 personas que todavía siguen en las cunetas y en fosas comunes por todo el territorio del Estado español. Y estas personas, bueno, principalmente sus familiares, tienen derecho a poder enterrar a estas personas con dignidad y que se reconozca que ha habido unos crímenes flagrantes por parte del régimen franquista, ¿no? Y que se reconozca todo esto. Eso a mí me parece mucho más importante que al final esto, que es un tema más, se convierte casi en un tema farándula, ¿no? A ver a dónde va el dictador, que si lo ponen aquí, que si lo ponen allá. Mira, a mí me da igual ya, ese señor está muerto, evidentemente no tiene que estar en ningún sitio en el que se pueda ensalzar su figura, porque no hay nada que ensalzar. En su caso, que lo entierre su familia en el jardín de una de las múltiples propiedades que poseen gracias al sudor y las lágrimas de muchas personas, y que yo creo que nos tendríamos que poner también mucha atención a esto que digo, ¿no? De preocuparnos por esos 114.000 personas desaparecidas que nos sitúan en el ranking mundial en el segundo lugar después de Camboya en personas desaparecidas sin ser enterradas. Antonio, y después Rafael, que estaba pidiendo ya la palabra. Bueno, yo creo que la cosa está dicha, ¿no? Venimos de un régimen del que no hemos salido ni hemos roto con él. Recordará a la gente mayor que hubo aquí un debate en su momento entre ruptura o reforma, ¿no? Se aprobó seguir como estábamos y la transición se ha vendido como una cosa modélica, la única transición del mundo a una democracia poco menos que admirable, sin un herido, sin un rasguño. Es decir, eso se ha vendido que no lo quería comprar todo el mundo, ¿no? Claro, en otros sitios que incluso hicieron su ruptura, la hicieron mucho después, pongamos Argentina, Chile o muchísimos otros sitios, hasta la misma Camboya, están juzgando a gente y haciéndola responsable, pero aquí no, aquí se pactó todo. Claro, entonces, ahora, ¿qué nos extraña ahora que las consecuencias las estemos viviendo, ¿no? No solamente esto, sino el tema de las miles de personas que ha comentado Alex, que no se ha podido hacer justicia ni devolverles la dignidad a sus nombres, por lo menos, y devolver los restos a la familia y anular las sentencias. Y los robos de propiedades que se produjeron, las empresas que estuvieron utilizando esclavos para hacer negocio, muchas constructoras, es decir, todo eso se tapó y seguimos como si nada. El rey también lo nombró Franco, es decir, todo, y los jueces y los militares siguieron los mismos, y los políticos también, porque hicieron un cursillo de 15 días o algo así y se presentaron como reforma democrática, renovación democrática, democracia de no sé qué, todos demócratas. Pero si todavía tenían la foto del carné con la camisa de la Falange o con un uniforme militar, pues fueron los mismos, claro. Y ahora pues de vez en cuando te salen con estas cosas. Entonces no tiene perdón esto. Y bueno, lo que pasa es que ya que se ha hablado tanto de esto y lo quieren presentar como la acción estrella y pasar a la historia por ello, pues yo creo que también se podían documentar un poco, ¿no? Y tantear, porque ellos se conocen de, oye, ¿nos lo vais a prohibir o qué tenemos que hacer? ¿O cuántos meses vais a necesitar? Claro, no pueden anunciarlo todas las semanas y por lo que sea, pues lo dejamos para la semana que viene o lo dejamos para el verano. Ya parece un cachondeo, ¿no? Decir, oye, ¿va a poder ser o no va a poder ser? Tenemos agallas, por no decir lo otro que ya no se dice, y lo hacemos y pase lo que pase o no lo hacemos. Esperamos a que el Tribunal Supremo vaya a decir. Pero bueno, tienen sus fiscales, tienen sus contactos y podrán saber cómo están las cosas y no anunciarlo tantas veces, porque va a pasar como con el cuento este de Pedro y el Lobo. Al final no nos lo vamos a creer, aunque lo hagan. Yo creo que es una especie de cachondeo y de falta de respeto al personal. No solamente esto, que es anecdótico, porque al fin y al cabo es un cadáver más, es todo lo que ha pasado con nuestra historia, con la represión y con el perdón que se le ha dado a esta gente de forma gratuita. Es decir, hicieron una ley de amnistía donde perdonaban a los asesinos, los ponían al mismo nivel y dice, aquí todos buenos, ya mira, nos hemos hecho daño, pero a partir de ahora ya no va a volver a pasar. Claro, pero y todo lo que se ha tapado y todas las injusticias que se cometieron, eso está por hacer.
Y me sabe mal, porque el PSOE pues va a seguir gobernando y es de los nuestros ahora y tal, pero es el partido más culpable porque ha tenido fuerza y capacidad y diputados suficientes para haber hecho una ley de amnistía en condiciones, para haber indemnizado a todas las víctimas, para haber sacado una ley y recuperar todos los cadáveres. Es que tenían más de 10 millones de votos, es que tenían mayoría no absoluta, absolutísima, y no les salieron las narices de hacerlo. Ahora, 40 años después, aún tenemos que seguir con las mismas cosas, y es porque se hizo mal. Por el rollo de que había ruido de sables o que iba a volver otra vez, pues ahí estamos, y ahora lo estamos pagando. Rafael. Ha dicho Alex que Franco está muerto. Aquí el problema básico es que Franco no está muerto. Está su cadáver allí en el Valle de los Caídos, pero Franco y el franquismo están bien vivos. Mira el poder de su familia, que ha paralizado la exhumación, ha paralizado además un mandato del Parlamento, que en teoría es la máxima expresión de la soberanía nacional. Lo ha paralizado. Una familia además inmensamente rica gracias al producto del latrocinio de su abuelo dictador. O sea, esto es muy fuerte. Y Franco está muy vivo porque se demuestra en ese poder. Todavía queda mucho miedo. Aquí el problema de la dictadura franquista, a diferencia de la dictadura chilena que has citado, por ejemplo, la Argentina, es que duró 40 años. Y duró 40 años después de haberse liquidado literalmente a media España, que quedó en campos de concentración, en las cunetas o en el exilio. La guerra civil fue una guerra de exterminio, de los rojos, de los separatistas, de los masones. Fue una auténtica guerra de exterminio, planificada en ese sentido. Y 40 años de dictadura son muchos años. Todavía queda miedo en muchos pueblos. Cuando se habla de alguna gente desaparecida en las cunetas, algunos investigadores, el otro día precisamente leí una entrevista en este sentido, que hablaban con algunos ancianos, algunas ancianas, y tenían miedo a hablar todavía. Ahora, a estas alturas, el miedo queda ahí. Y el miedo también se hereda. El miedo también se hereda. El no te metas en líos, nene, eso se hereda de padres a hijos también. Y eso es un problema que tenemos realmente en España. Y hay que hablar también del poder de los símbolos. O sea, ahora mismo el Valle de los Caídos es un símbolo para todo el fascismo, no solo español, sino europeo. Hasta ahora era un lugar de peregrinación. Pero ahora el no pasarán se ha vuelto fascista en el Valle de los Caídos, y la historia está en que de allí no quieren moverlo, que quieren que siga siendo un monumento a lo que es a un genocida y además un lugar de peregrinación de todo el fascismo, de todo el mundo. Y es terrible, y aquí no se puede hacer nada porque no se quiere, porque ahí estoy de acuerdo contigo, falta voluntad política, siempre ha faltado voluntad política. Y luego con el escándalo de las cunetas, que siguen ahí. Y sigue el franquismo tan vivo porque los partidos de derecha se permiten burlarse de quienes buscan las cunetas. Pablo Casado no hace tanto, por ejemplo. Rafael Hernando, etcétera, etcétera, etcétera. De los de vos ni hablo, porque ni los menciono, que se me ensucia la boca más. Y el franquismo sigue ahí vivo. La resistencia que hay a cambiar nombres de calles. Hoy. Los homenajes que se hacen a asesinos confesos. Aquí Podellano no hace tanto. Aquí hay Podellano. Es horroroso, pero encima, si te permites decir que lo que fue un asesino, sus descendientes van y se querellan contigo. ¿Pero esto qué es? Uno de los jueces del Supremo que ha firmado esta sentencia, que es una auténtica barbaridad, no solo es muy afín a la Fundación Franco, que ya tendría que haberse abstenido por ese hecho, sino que además es descendiente, no sé si nieto o bisnieto, del famoso almirante que bombardeó a los civiles que huían por Andalucía por una carretera y mataron a 10.000 civiles. La desbandá. La desbandá. O sea, y seguimos aquí, y venga, y calles a los genocidas, y calles a los asesinos y a los ladrones, y vía libre a toda esta gentuza y a los herederos de esta gentuza, que siguen ahí, y siguen mandando. Franco, el problema está muy vivo, y en este país tenemos pendiente no enterrar a Franco, sino matarlo. Estoy hablando en plan simbólico, porque el poder de los símbolos es muy fuerte, y el Valle de los Caídos es un símbolo poderosísimo, que hay que eliminar de una puñetera vez, y eso pasa por lo pronto por sacar el cadáver de Franco de allí. Yo lo enterraría en una cuneta, pero bueno, no es el caso. Eso para empezar, y enterrarlo de una vez y terminar de matarlo, o que termine de morirse, por no emplear un verbo tan agresivo.
o que termine de morirse de una vez, porque no se ha muerto todavía. Porque mucha gente que está en el Partido Popular, en Vox, lo mantiene muy vivo todavía, y el miedo es libre y campa a sus anchas, y sigue campando a sus anchas desde hace 80 años, no 40, 80. Me parece, esto es terrible, o sea, el significado de esta sentencia del Supremo creo que llega mucho más allá de lo que es una sentencia que además creo que es provisional, que ya veremos lo que pasa. Y lanza un mensaje muy claro, cuidadito que hay cosas que no se tocan. Todavía hoy, ¿eh? Alex, ¿algo más que decir? No, yo creo que está todo dicho sobre el tema y bueno, pues nada, a esperar a ver qué es lo que finalmente pasa para poder seguir viendo, ¿no? Porque yo también veo que el Partido Socialista, pues, se apropia siempre de movimientos así muy populistas, por así decir, ¿no? Vamos a hacer no sé qué, y luego pues la realidad es otra, ¿no? Es un poco... se hace mucho rollo de postureo electoral y tal, y luego a la hora de la verdad, pues cuando ellos ya saben, ¿no? Que va a haber un tribunal que va a hacer no sé qué, o sea, yo creo que es un poco ya... o sea, yo creo que es inevitable que al final acabe saliendo de allí el cadáver del dictador, pero bueno, habrá que pasar como una especie de aceptación de todos los estamentos del régimen para que sea una cosa semi-pactada y tal, y hasta entonces no moverán ficha. Y le paguemos otro mausoleo. Bueno, pues dinero no va a ser, ¿eh? Dinero hay. Bueno, lo grave de esta sentencia, aparte de que reconoce el franquismo y se salta por encima la decisión del Parlamento... Desde el 31 de octubre es que le da... lo reconoce como jefe lo del reconoce Estado. como jefe legítimo del Estado. Había una legalidad, había un gobierno republicano que era reconocido por todos los gobiernos del mundo, ¿no? El jefe del Estado era España. Exactamente, es decir, hacer eso, volver atrás y darle legalidad a eso, no solamente supone que legalizas a Franco, es que le das legalidad al mismo golpe y a muchísimas de las situaciones que dieron. Dejas fuera de la legalidad a los otros, al gobierno, ¿no? Y eso no lo puede hacer un tribunal con una sentencia. Bueno, ten en cuenta, y perdona que te interrumpa, que el Tribunal Supremo no solo puede hacer eso, puede además ir en contra de sus propias sentencias. ¿O no os acordáis de la famosa sentencia de los bancos? ¿O no os acordáis? Sí, no. O sea... se dictó sentencia en contra de los bancos y enseguida llegó el tío pagó la rebaja y dijo, de eso nada, y fuera se cambia la sentencia sin problemas. Sí. Es una falta de seriedad tremenda. Es que luego dice, no se cree la justicia. ¿Cómo se va a creer? Es que esto también lo hacen mientras en otra sala, no sé si muy cercana, están juzgando a una... Bueno, los del proceso, esas otras. A los del proceso acusándolos de golpistas, ¿no? Exactamente. Que si la justicia quiere tener un mínimo de prestigio y no perderlo todo lo poco que le queda, pues tendría que tener un poco más de ojo, ¿no? Es decir, hacer justicia. Hacer justicia de alguna manera, disimular un poco y decir, oye, pues es verdad, sí que de vez en cuando a esta gente se le ve un detalle. Pero claro, cuando ves la cantidad de barbaridades que hacen, no solamente con los del Prusés, con anarquistas, independentistas, y luego cómo tratan a los bancos, cómo tratan a las empresas, es decir, es que no puedes creer en la justicia, evidentemente, no puedes creer porque está demostrado, no solamente ya retórica o cosas de abuelos, es que día a día están demostrando al servicio de quién están y de qué son capaces. Entonces yo creo que con esta sentencia pues quitan el poco prestigio que les queda. Yo no sé si hay alguien ahí con el sentido común suficiente como para eso, anularlo, revisarlo de alguna manera y ya por fin que acabe esto, ¿no? Es decir, enterrarlo donde queráis, dejadlo donde queráis, pero vamos a acabar ya, ¿no? Pero vamos, que es el único país que le sigue rindiendo homenaje a un genocida, a un dictador que está históricamente demostrado lo que ha supuesto, ¿no? Y llevamos ya muchos años con democracia y tal, entonces no es compatible que haya un sitio para homenajear y ir a visitar a un personaje de este calibre. Eso no se repite en ningún sitio. Hay que decirlo así, un asesino. Claro. Entonces, yo no digo que no se respete el dolor de su familia, que me imagino ya que son nietos y bisnietos, el dolor también estará ya bastante tenue, ¿no? Pero bueno, si quieren tener un sitio para ir a rezar y llevarles flores, pues bueno, que lo tengan como lo debe tener todo el mundo, como lo deben tener los miles que están en las cunetas, con más merecimiento todavía. Pues que lo siga teniendo, pero no una cosa oficial y una cosa monumental. Así que pues que se animen un poco y esto que lo acaben, y ya cuando pongan fecha que ya sea definitiva. Nos dicen por WhatsApp que esa decisión de reconocer al dictador
como jefe de Estado desde octubre del 36 supone una ignorancia histórica de parvulario, lo que nos están diciendo. Ignorancia histórica o no. O sea, vamos, los jueces del Supremo se podrán ser muy de derecha, menos de derecha, pero unos gualdrapas y unos iletrados no son, ¿eh? Hombre, ellos saben la importancia que tiene eso, si eso queda así claro. No es ignorancia, es una posición política. Exactamente. Es una posición política. Ellos son franquistas y por lo tanto, pues ya está. Si es que no hay nada más que hablar. Y no vivimos o sea, quiero decir, no vivimos en una democracia. Tengamos claro ya esto, porque es que yo cada vez que oigo esto de vivir en una democracia es mentira. ¿Qué coño vas a vivir en una democracia si el jefe del Estado no lo vota nadie, si ni siquiera unos mínimos no se cumple, si no hay separación de poderes, si los jueces están infectados de decisiones políticas, es decir, no tienen imparcialidad ninguna? Y se demuestra cada vez que se reparten los puestecitos en los tribunales supremos, el constitucional, en el no sé qué, que son todo de partidos del régimen. Y el régimen cambió de una forma, digamos, vertical y monocolor, pues dijeron, oiga, para que aquí no haya tanta tensión, vamos a diversificar en colores. Pero el régimen básicamente sigue siendo el mismo. Lo único que han cambiado son algunas formas. Y entonces los formalismos parece que revisten a una dictadura de una democracia. Por ejemplo, votar cada 4 años, ¿no? Caray, pues eso es democracia. Apaga y vámonos. Quiero decir que entonces sí que nos pueden dar la razón en que votar no sirve para nada, porque claro, si resulta que cada 4 años solamente vamos a poder decir esta boca es mía, para que luego encima a los señores y señoras que se votan puedan hacer lo que les dé la gana y no cumplir en absoluto con sus promesas electorales, que me digan dónde está la democracia. Si no hay separación de poderes, si no hay justicia social, y si no hay poder popular, en el sentido de poder tomar decisiones políticas, ¿dónde está la democracia? ¿Qué podemos elegir a unos representantes cada 4 años que, una vez elegidos, se emancipan y toman las decisiones que a su partido o a las empresas que sostienen a su partido, a los bancos y a los grupos mediáticos les interesa? Porque esto es lo que sucede. Y entonces, para mí, hablar de que esto es una democracia me parece... No, y simplemente esto del franquismo y del dictador, de que no lo saquen de allí, de las sentencias y de un montón de cosas que ya se han hablado ahora mismo entre nosotros, creo que dejan a las claras que, bueno, estamos en un régimen de continuismo. Eso es simplemente lo que pasa, es que tenemos que aceptar que es así y partir de la base de que no estamos luchando contra demócratas, sino que estamos luchando contra un régimen y que el régimen se está reforzando en sí mismo y no va a dejar nunca que se abra lo suficiente la manzana como para que se rompa. Nos sigue diciendo el oyente, dice, tengo dudas de que no sean unos ignorantes de la historia. Letrados en leyes no significa ser unos cultos en historia, es lo que nos decía. Pues es posible. Yo quiero matizar una cosilla. Creo que el debate que ha abierto sobre si somos una democracia o no merece varios programas. Yo solo quiero apuntar una cosa. Yo, cuando murió Franco, yo acababa de cumplir 20 años. Y te aseguro que esos 20 años no tienen absolutamente nada que ver con lo que vino después. O sea, yo no sé si esto es una democracia, no lo es. Evidentemente es una democracia muy imperfecta, pero es infinitamente mejor que lo que había antes. Y eso tengo que decirlo porque lo he vivido. Y las cosas como son. Ahora, a partir de ahí, esto, tela. Claro que queda estela del franquismo y continuidad del régimen. Pero a buenas horas íbamos a estar hablando aquí ahora cuando yo tenía 19 años, por ejemplo. Antonio. Bueno, lo de si somos una democracia, eso pues llevaría semanas de debate y no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Tendríamos que ir a Grecia y ver si aquella era el modelo de democracia. Y si lo de Grecia era tal y como nosotros lo imaginamos que era, porque en la Plaza del Pueblo no estaba todo el pueblo, estaban unos cuantos que no tenían faena y tenían capacidad para poder estar allí en la plaza, otros no podían acercarse por allí. Y los esclavos ni te digo. Esos no tenían derecho a voto porque no, y las mujeres no te digo. Es decir, bueno, pero se ha creado un concepto moderno de democracia burguesa, democracia representativa, y en esos baremos, pues bueno, nos han aceptado, pero evidentemente
no cumplimos. Pero bueno, imagino que los grupos sociales de Estados Unidos, de Alemania, pues están en las mismas, porque también les ocurren cosas a ellos allí que ponen en entredicho su modelo de democracia. Lo que pasa es que es la ONU y son los organismos internacionales los que deciden quiénes son democracias, y cuando te aceptan, pues bueno, pues ahí estás. Haya entrado Turquía, entra Marruecos, entra todo el mundo. Pero claro, es muy ancha la puerta de entrada al mundo de las democracias, y solamente cuando hay alguno que no les gusta, pongamos Saddam Hussein, el de Libia, pues oye, este no es demócrata, entonces ya te retiran la credencial y ya te pueden invadir. Pero bueno, son igual de demócratas todo, igual de pocos demócratas. Es decir, depende del poder internacional y de las grandes empresas que te den el carnet de demócrata. Eso es el capitalismo. Claro. Al final siempre vamos a lo mismo. Esto ya son de los nuestros, ya pueden jugar en la división de democracias. Y cuando haces algo que ya no le guste, pues te quitamos de ahí, te echamos a la tercera división y te declaramos pues terrorista o peligro para el mundo, lo que sea. Cuando luego tú estás apadrinando a otros, pongamos Marruecos, pongamos Israel, que vaya tela, ¿no? Es decir, bueno, entonces, ¿quién puede dar la credencial de demócratas? Evidentemente, quien las están dando no. Tenemos una telefonada, Nema Traorela, en antena. Buen día, buenos días. Hola, buenos días, buen día. Buen día. Carmen, Mira, ¿no? Sí. Dinos. Es que el tema de la democracia, en España no tenemos democracia. En España siguen mandando las mismas familias poderosas que mandaban con Franco y que se hicieron millonarios a base de robar y de hacer barbaridades en el franquismo. Son ellos los que mandan, son ellos los que tocan la pauta. No tenemos democracia, por favor, no os lo creáis. Esto no es una democracia, esto es un cuento chino. Mientras sigan mandando los franquistas, y siguen mandando, mientras a la familia de Franco se le esté haciendo el paripé con las barbaridades y lo que robaron, esto no es democracia, aquí no hay justicia. No hay mientras haya una ley mordaza, mientras haya un estatuto de los trabajadores como el que hay, mientras haya un gobierno que no esté dispuesto a cambiarlo, no hay democracia, es mentira. ¿Nos tendremos que conformar? No lo sé, pero por lo menos no admitamos que hay democracia, porque no la hay. El otro día yo estuve el sábado pasado en el cementerio de Paterna. La gente que hay allí no está pidiendo revancha, no tiene odio, solamente quieren justicia. Por favor, solo justicia. Y no se les da, no hay democracia. Pues eso era, salud. Salud y gracias por llamar, Carmen. A ti. Rafael, ¿quieres decir algo? No, simplemente que esto es un debate muy largo y yo seguramente no me alinearía en los que defendería esto como una democracia plena, ni muchísimo menos. Esto tiene mucha razón Carmen cuando ha dicho que aquí quienes mandan son las familias, la oligarquía franquista, la antigua oligarquía franquista transformada. Por cierto, familias que también tienen derivaciones y ramas en partidos supuestamente de izquierdas. Aquí está todo controlado. En Cataluña, por ejemplo, es un escándalo. Son 200 familias o 100 familias, están en todos lados. Independentistas, no independentistas, ciudadanos, el PSUC en su día, ahora el PSC, etcétera, etcétera. Y es así, son la oligarquía los que se hicieron ricos en el régimen franquista. Tiene toda la razón del mundo. Y, por supuesto, que habría que debatir largo y tendido sobre si esto es una democracia o no. Pero esto, y lo por ahí fuera. O sea, las democracias formales son eso, formales, reales. De formales a reales hay un abismo. En unos sitios más hondo, en otros sitios menos hondo. Habría que analizarlo, pero eso merecería varios programas. Nos lo apuntamos. Antonio, ¿quieres decir algo más? Sí, el tema de las familias, ¿no? Que evidentemente España no es el único caso, ¿eh? En Alemania hay familias directamente vinculadas al régimen anterior. El régimen anterior allí es el nazismo, ¿no? Y hubo muchísimas empresas, por no decir todas, que colaboraron con, pues empezando por la Bayer, por la Thyssen, por Volkswagen, y en Estados Unidos igual. Y en Argentina lo mismo. En Argentina hay directivos de la Ford que están acusados de haber colaborado con la represión, ¿no? Pero represión de sindicalistas que se cargaron. Es decir, que las familias, pasa como las iglesias, igual con esto abro otro melón, que saben adaptarse al poder que hay en ese momento y decir, oye, nosotros a lo nuestro y vosotros a lo vuestro, ¿eh? Y entonces pues se negocia, ¿no? Porque Suiza, sin tener ejército, aunque tengan un arma en casa todos, nadie le ha tocado, ni siquiera Hitler y nadie. Esas cosas se negocian. Y el dinero es que el dinero tiene mucho poder. Entonces estamos siempre en manos de la misma familia, sí. Pero es cierto que en España
pues el tema del disimulo democrático pues no se lleva como se lleva en otros sitios, que a veces condenan al gobierno, hacen sentencia y de pues parece que esto funciona. No, aquí es que descaradamente están posicionados de un lado y no lo ocultan. Otro día hablamos del estatuto de los trabajadores, porque creo que también lo quieren cambiar, pero no será... Pero poquito, las tapas que se han... para meter una mochila, dicen. Sí. El problema no es que se cambie, el problema es cómo se va a cambiar y para qué sea. Tenía yo apuntado por aquí 1.200 euros de salario mínimo para pactar con el PSOE. Dicen que es una exigencia de Podemos. Pues está la cosa para exigir. A ver... Rafael. Yo es que personalmente no lo tengo muy claro el empeño de Podemos de formar parte del gobierno. O sea, vamos a ver, de formar un gobierno de coalición. En principio me parece bien la idea. Uno, porque sería un gobierno de izquierdas bastante fuerte, de izquierdas entre comillas, pero de izquierdas más que de derechas. Dos, daría visibilidad a Podemos y demostraría que hay gente en Podemos y que Podemos puede gobernar para todo el mundo y sobre todo para las clases más desposeídas. Pero por otro lado, a lo mejor el precio que hay que pagar es muy alto. En ese sentido, mis dudas van por ahí. A lo mejor le conviene más a Podemos, nos conviene más quedarnos en la oposición y ser la única oposición de izquierda real. No Mac Madrid, como he visto por ahí, me encanta el término ese de Mac Madrid. Lo he visto escrito en un artículo y me parece definitorio. O sea, no lo sé, tengo mis dudas al respecto. La exigencia del salario de 1.200 euros, claro, ¿se exige para ya o para 4 años? O sea, una subida paulatina del salario mínimo interprofesional hasta llegar al final de la legislatura a los 1.200 euros, a lo mejor por ahí puede colar. Desde luego, el PSOE, conociendo un poco como lo conocemos todos al susodicho partido, de entrada a los 1.200 euros así de golpe no nos va a aceptar. Y no quería incluso los 900 euros, lo que pasa es que necesitaba Podemos entonces. Ahora el PSOE cree que lo necesita menos. Y ahí está otra historia. A lo mejor yo creo que sigue necesitando a Podemos. O sea, Podemos, a pesar del batacazo que nos hemos dado en las municipales y autonómicas, que ha sido una hostia, vamos, yo tengo todavía la cara vuelta del revés. Está respondiendo antes de que le haga las preguntas. No, pues ya, pues, total, ¿cómo vas a entrar por ahí? Sigue teniendo más de 40 diputados. Y es una fuerza significativa en el Congreso. Y el PSOE tiene menos diputados que Rajoy en su día. O sea, cuando Rajoy estaba en minoría. Aquí vamos a situarnos y a ver las fuerzas. Aquí lo que hay, el PSOE tiene ahora un reto, que es decir con quién está. Si está con Ciudadanos como quiere el IBEX, por cierto, creo que a Ciudadanos les están apretando tanto como al PSOE para que se junten, o está con la gente con la izquierda y está con Podemos. O sea, y él tiene que escoger ahora. Por lo demás, Podemos tiene la fuerza. Que tal vez se equivoque insistiendo tanto en formar parte del gobierno, a lo mejor, yo eso no lo tengo en absoluto claro, pero en fin, así están las cosas. Alex. Bueno, yo creo que a Podemos no le interesa entrar en un gobierno, ¿no? Y para eso están haciendo lo que está haciendo Pablo Iglesias. De todas maneras, dentro de su... Bueno, o sea, decir, es que ya... ¿Sabes lo que pasa con esta gente? Que como están todo el puñetero día elaborando estrategias y están todo el puto día escribiendo y meando pilas a punta pala, pues claro, les falta un poco de contacto con la calle y con la sociedad, ¿sabes? Entonces se han convertido como una especie de élite dentro de su propia organización y se la han cargado. Y entonces, bueno, está bien, porque esto es, al final es un prueba-error y tal, y al final te das cuenta de que lo que promovía el 15M es exactamente todo lo contrario a lo que está haciendo Pablo Iglesias con su equipo y su partido, ¿no? O sea, lo que está haciendo es generar una estructura vertical de las de toda la vida, ¿eh? O sea, nada nuevo, que me parece bien que lo hagan, pero oye, que no nos vendan la moto ni del 15M, ni del tema asambleario, ni de los círculos, ni de nada. Entonces, como esto ya se lo han cepillado, ahora lo único que hay es un elemento que es lo que se le da bien a Pablo Iglesias, que es el tema mediático, porque el tío, pues para la televisión y eso vale,
Entonces lo que se ha convertido Podemos es en una herramienta mediática de marketing y para llegar a un determinado núcleo poblacional que está esperando un discurso populista, que es además presumen de populismo, y bueno, se han estudiado mucho a la clau y bueno, están muy metidos en esa burbuja intelectual que les desconecta de los movimientos de base, del movimiento social, de la horizontalidad y de cualquier tipo de atisbo de una solución colectiva. Y luego lo que ha pasado en las elecciones está claro, ¿no? O sea, decir, Podemos no tiene voto duro. No tiene voto duro. Y entonces, claro, competir con un PSOE que lleva 40 años comprando voluntades, colocando carguitos, enchufes, no sé qué, genera una red clientelar de base, de voto duro, que no se mueve. Y luego la gente más mayor también es más difícil que cambie de tendencia de voto, ¿no? Entonces a Podemos lo que le ha pasado es que en cuanto el PSOE, ya por partir de una clara ventaja por estar en el gobierno, pues como el PSOE cada vez se va pareciendo un poquito más a Podemos y Podemos cada vez se parece más al PSOE, pues al final la gente dice, oiga, no vamos a dividir el asunto, vamos a votar a Pedro Sánchez, ¿no? Vamos a votar al PSOE, que es el partido más corrupto de la historia de España, el que tiene más casos flagrantes, no solo de corrupción, sino de montar un grupo terrorista paraestatal, de tener un montón de chanchullos en diferentes territorios, etcétera, ¿no? O sea que ahora en los últimos años hemos hablado mucho del PP y de su corrupción, pero claro, lo que había antes del PP también, ¿no? En los gobiernos anteriores y tal, ha sido tremenda la corrupción, ¿no? Y los casos de mangoneo que ha habido. Yo creo que Podemos, si entra en el gobierno, lo que le va a pasar es que va a desaparecer. Básicamente porque la gente, si el gobierno más o menos cumple con las expectativas de lo que la gente espera de un gobierno de coalición con Podemos, pues al final dirán, bueno, pues vamos a votar a Pedro Sánchez, ¿no? Para no dividir el voto. Entonces, si Podemos entrar en el gobierno, queda eliminado de la jugada. Y lo siguiente que, además, de cara al futuro, yo creo que lo que va a pasar es que una vez se cierre el gobierno, que yo creo que lo que va a ser es un gobierno del PSOE, en el que meterán a personas independientes, con un perfil más o menos cercano a lo que sería Podemos, un poco más progresista de lo normal, y luego meterán a gente, pues tipo como hicieron con Borrell, ¿no? Para satisfacer a los de Ciudadanos, gente un poco jacobina. Tendrán que meter gente jacobina por un lado y por otro lado tendrán que meter gente progresista. Yo creo que es lo que va a pasar en el gobierno. Y lo que va a intentar el PSOE es ganarse la abstención de Ciudadanos, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Y probablemente Podemos tendrá que retratarse y decir, bueno, pues voto en contra, me abstengo o voto a favor. Y en función de lo que haga y de cómo salgan luego las cosas, yo creo que Podemos, en cualquier caso, como proyecto político, como partido, está terminado. Y Pablo Iglesias también. Y su equipo duro en la sombra que le gobierna. Yo creo que lo que va a venir después va a ser algo que va a ser un atrápalo todo, más abierto y más no sé qué, y probablemente pues liderado por una Ada Colau o alguien más con un perfil más democrático que Pablo Iglesias, que al final es un tipo, es un jerarca, es un monarca, y entonces bueno, han votado hasta sobre el castillo del monarca. Y eso y al final es lo que tienen es pues lo que se han llevado. Antonio y Rafael, que está pidiendo la palabra después de escuchar a Alex, ya. Creo que aquí ya con esto ya acabamos hoy. Bueno, me parece que lo de la propuesta de los 1.200 euros de salario mínimo interprofesional añadido a reducción de jornada laboral es algo como decir, mira, para no decirte que no, pues te pongo el listón muy alto, ¿no? Sí que antes sí que quería entrar, porque ya en la otra vez ya dijo, yo vicepresidente, y ahora queremos entrar en el gobierno, porque lo nuestro hemos nacido para gobernar. Bueno, pues igual han nacido para construir una alternativa y para construir tejido social y para otras cosas, ¿no? Porque gobernar no creo yo que sea tan prioritario ni tan urgente como se han creído, ¿no? Y creo que eso les ha perjudicado, ¿no? Entonces, claro, ahora de repente no pueden volverse atrás. Entonces, una forma de que no pueda ser es poner un techo donde es imposible que los 1.200 lo vaya a aceptar el sistema, ¿no? Porque no va por ahí. Las cosas desgraciadamente van por otro sitio. Y reducir la jornada laboral, pues menos todavía. Entonces lo que se está buscando, pues es eso. O una extensión o un apoyo, pero en base a
a personajes independientes, que de independientes tampoco tienen tanto, pero que ante el capital y ante los otros partidos puede, oye, pues no ha metido a ninguno porque ese lo conozco yo de otra cosa, ¿no? Es decir, es un intelectual independiente o es un economista de prestigio, que miedo me dan a mí los economistas de prestigio, y así arreglarlo un poco, ¿no? Y está claro que Pedro Sánchez va a gobernar porque le toca ahora, y es un peligro también, ¿no? Si analizamos para qué ha servido los gobiernos del PSOE y los papeles tan difíciles que han jugado, bueno, pues Felipe González hizo la reconversión industrial y las privatizaciones. Eso el PP no lo puede hacer, porque pues la oposición y los sindicatos le echan a la gente a la calle y les da miedo y no se lo deja a ellos. ZP, pues bueno, ZP, Zapatero, también fue otra etapa donde se hicieron reformas laborales, reforma de las pensiones que están en marcha, y ahora viene otra etapa difícil donde el capital está exigiendo más cabezas de San Juan y de los obreros, ¿no? ¿Qué es? Pues el liberalismo absoluto en cuanto a contratación, en cuanto a explotación y tal. Eso viene. Y en cuanto a cargarse todos los servicios públicos como servicios pagados por el Estado y de calidad y todo eso. Tema privatizar, incluidas las pensiones, la sanidad, todo eso, están preparándolo para desembarcar todas las grandes empresas, ¿no? Eso le va a tocar ahora a estos socialdemócratas, que por cierto están otra vez recuperando. Creo que han ganado ahora en Dinamarca o no sé dónde, ¿no? Es decir, que eso de que venía la extrema derecha y ya se acababa todo, no era definitivo, ¿eh? La socialdemocracia, ahora con eso de que viene el lobo, ha salido reforzada, y encima si se lía con los liberales de Macron y todos estos, pues seguramente serán los que van a gobernar Europa y van a acabar ya con las tonterías. Es decir, aquí hay que tomar políticas activas y que la economía funcione y empecemos a ganar dinero otra vez, ¿no? Entonces yo creo que ese es el papel que les toca. Por tanto, a mí me da que pues Pedro Sánchez no lo va a tener fácil, ¿no? Claro, le va a tocar someterse como hicieron sus antecesores, es decir, el que manda, manda, ¿no? Si puedo sacar algo social, pues bien está. Espero que sea más incisivo que el matrimonio gay y todas estas cosas que han sido positivas, pero que en temas de presupuestos no supone ningún desembolso, ¿no? Es decir, alguna cosilla. Y por tanto, pues yo creo que está ahí. En cuanto a Podemos, bueno, pues a mí me parece que ha sido un error lo de insistir tanto en los ministerios en el gobierno, y ahora están un poco desorientados, ¿no? Y intentan recomponer la cosa. Me da miedo esa gente que dice yo con Pablo hasta la muerte. Pues bueno, y si Pablo se equivoca, es decir, esa adoración, esa fe ciega, a mí me parece que no es propio de gente que dice que viene de las plazas y de los círculos, ¿no? Es decir, me parece que se ha endiosado demasiado la cosa, y eso es lo que pasa en este tipo de partidos. Me parece sumamente peligroso, claro. Y ahora dice, bueno, ha estado bien que hayamos cambiado a Pablo Echenique porque hay que rotar. Claro, y lo dice él que también tendrá alguna responsabilidad en los resultados, ¿no? Es decir, no sé hasta dónde vamos a llegar en este tipo de cosas, pero bueno, es una cosa interna, evidentemente, y yo creo que desaparecer no va a desaparecer, pero hay movimientos, igual puede acabar en una nueva izquierda unida, alguna cosa así. No lo sé cómo por demás los derroteros de esta izquierda tan unida y tan desunida al mismo tiempo. Rafael. Bueno, vamos allá. Vamos a ver. Con lo de Franco estábamos muy yo estoy, de verdad, que me parece, vamos, legítimo, y faltaría más. Los análisis que se hacen tan similares a los que hace la derecha, a los que hacen los bancos, a lo que hace todo el mundo. Leña al mono que es de goma. En este caso es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el gran malvado, el que tiene la culpa de todo. Yo no estoy con Pablo Iglesias hasta la muerte, pero estoy con Pablo Iglesias. Estoy con Pablo Iglesias porque creo que es el único activo que hay ahora fuerte en Podemos. Es así, el que salva el culo a Podemos. Lo salvó en las generales. Y ahora, con el desastre de las locales, y subrayo los de locales, y autonómicas, y subrayo autonómicas, la culpa la tiene Pablo Iglesias. No ha habido campañas electorales que han sido un desastre, no ha habido luchas fratricidas en los territorios, no se han cargado los círculos por todos lados, falta implantación territorial por todos los sitios, y la culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. Ojo, un paréntesis, Rafa, para que lo introduzcas también en el análisis, porque también se ha comentado aquí en la radio. Se habla del desastre en autonómicas y municipales, también por la forma que se ha dotado el partido, por el exceso de centralidad y de concentrarlo todo en ese núcleo a las estatales, a las generales, y vaciar de contenido autonómicas y municipales. La culpa la tiene Pablo Iglesias. No, Pablo Iglesias, la estructura de la que se ha dotado Podemos. Lo que sea, sí. No. Tiene su parte de culpa, pero
eso de quitarse culpas no me parece de recibo. Por cierto, Jaime Paulino nos ha dicho estar aquí el martes que viene para charlar sobre bien. todo. No, quitarse culpas de encima no me parece de recibo. Oye, aquí cada uno que aguante su vela. Y cada cual que la aguante y bien aguantada, ¿eh? Y hay muchas velas para aguantar. El problema, vamos a ver, Pablo Iglesias está solo, pero está solo porque Errejón y compañía están conspirando contra él desde el principio. No de ahora. La famosa operación Jaque Pastor que denunció Enric Juliana, poco sospechoso de izquierdista, por cierto. O sea, desde entonces, lo de Carolina Vescanza y el documento que salió a la luz. Es que es increíble. Lo de ahora último, que está en todo su derecho, por supuesto, yo nunca niego el derecho a nadie a hacer lo que quiera y a decir lo que quiera, de Espinar paseándose por todas las televisiones, soltando mierda. Es que es increíble. Y tiene razón en muchos análisis. Yo no digo que Pablo Iglesias sea inocente, no lo es en absoluto. Pero es algo mucho más que un jerarca. En cuanto a lo del voto duro, es dudoso y es difícil tener voto duro en 5 años de existencia. Aquí nos olvidamos de una cosa. Podemos tiene 5 años. Y yo no me cansaré de decir que el gran problema de Podemos fue sacar 70 diputados a la primera. Para mí eso fue letal. O sea, horroroso. Porque eso lo desenfoca todo. Y no es real, evidentemente, como se ha demostrado. El problema de Podemos, aparte de esa falta de voto duro debido a su juventud, su extrema juventud, la falta de implantación territorial. Es la falta de una estructura partidista que sea mucho más eficaz que la ha sido hasta ahora. Los círculos se han revelado como absolutamente inoperantes. En Andalucía, por cierto, una pareja también, tanto que se critica a Pablo Iglesias, pues en Andalucía, Kichi, que en Cádiz ha triunfado poniendo medallas a la Virgen y construyendo barcos de guerra, Kichi y su consorte, pues se han hecho de aquello un reino de taifas. Y sí, en Cádiz han ganado, pero ¿y el resto de Andalucía? Ha sido un desastre, aparte de que la organización la tienen hecha unos zorros. Y no disimulan su voluntad de ir a su aire y fundar una organización absolutamente independiente de Podemos, aprovechando las estructuras de Podemos y viniendo de una organización izquierda anticapitalista que cuando se presentó en solitario a las elecciones sacó en todo el Estado 50.000 votos. 50.000. Aquí que cada palo aguanta su vela. Por cierto, la clau es más de Errejón que de Pablo Iglesias. El peronismo va por Errejón, por Más Madrid. ¿Que desaparece Podemos si entra en el gobierno? Yo ahí ya he dicho que tengo mis dudas. Yo por ahora solo, como muy bien dice también, y estoy totalmente de acuerdo con Kiko Veneno, si los bancos, si los otros se meten con Podemos y con Pablo Iglesias, estoy con Podemos y con Pablo Iglesias. Ojo, no incondicionalmente, no con ceguera, pero creo que ahora mismo es lo único que tenemos. Y si no hay que ver más las ganas que se le tiene desde todos los lados. Eso no es normal. Antes era el periodismo de cloaca, ahora lo otro. Por cierto, el PSOE hizo privatización, pero el PP también se atrevió y bien. Empezando por Aznar, que privatizó Telefónica, por ejemplo, para empezar, y las hidroeléctricas, y siguiendo con Rajoy, con los recortes y el resto de privatizaciones, por no hablar del Gobierno Autónomo de Madrid o el Gobierno Autónomo de aquí mismo de Valencia. O sea que las privatizaciones son propias del PSOE y del Partido Popular. Sí que se atrevió, sí. Podemos, que está muerto o no, no sé. Hay mucha gente que la quiere ver muerto. Yo, desde luego, si no digo Pablo Iglesias, digo Podemos. Estaré en Podemos hasta que lo entierren y me enteraré con él. Y luego me iré a mi casa. Pero ojo, que algunos lo están liquidando antes de tiempo, ¿eh? Telefonada y después Alex estaba demanant la paraula. Bon dia, buenos días. Y Antonio. Hola, buen día. Mira, Carmen, muy breve. Sí, muy breve. Estáis hablando de Podemos. Yo solamente quiero decir una cosita. El único programa político que he visto social, de pe a pa, ha sido el de Podemos. El único partido que he visto que se preocupa de los temas de la gente que no tenemos dónde caernos muertas es Podemos. Podemos tiene muchos defectos, entre ellos una serie de gente que tienen que eliminar porque son una purga dentro del partido.
y que Pablo Iglesias tiene que abrirse un poco más hacia la militancia y hacia las congregaciones o como se llamen de las distintas comunidades, ponerse en contacto más con la gente. Y hay una cosa que voy a decir que a lo mejor no gusta, pero muchos de ellos son de izquierda capitalista. Vale, salud. ¿Capitalista o anticapitalista, Carmen? Anticapitalista. Ah, vale. Venga, hasta luego, salud. Alex. Sí, son de izquierda capitalista, está bien dicho. Bueno, lo que ha dicho el compañero aquí, bueno, mira, los análisis políticos, a mí no me importa compartir un análisis político con alguien de derechas o que se diga de derechas sobre un determinado tema. Es decir, yo no le miro el carné a la persona que está opinando, sino miro desde dónde opina, qué opina, si tiene argumentos de peso y si son plausibles. Por lo tanto, entrar en que ese análisis se parece a algo que ha dicho uno de derechas es un argumento vacío. Así para empezar, porque yo puedo coincidir en análisis políticos con personas que no tienen nada que ver conmigo en temas concretos. Y, por cierto, no he visto a nadie de derechas acusar a Pablo Iglesias de no ser lo suficientemente de izquierdas, que eso es básicamente la crítica que hago yo, ¿no?, a Pablo Iglesias, que no deja de ser, aunque sí, yo he visto sí alguna gente de derechas que le critica, pero si es una crítica con argumentos, a mí me da igual desde dónde venga. Es decir, es una crítica construida con un argumentario que es real. Es un señor que no ejerce o que no le ha dado, dice, los círculos son inoperantes. Pues claro que son inoperantes. Si tú les has quitado poder y has vendido una idea inicial diferente. Entonces, bueno, luego es que has dicho muchas cosas, ¿no? Has hablado de Kichi y compañía. Bueno, a mí esta gente me parece nefasta, efectivamente, ¿no? El tema de los barcos de guerra y tal, a mí eso me parece escandaloso, ¿no? Y bueno, lo mismo que me parece escandaloso poner al señor de la OTAN, ¿no?, de paracaidista en la lista que sea para que al final no salga y tal. Eso, terrible. Pero ahí está, ¿no? Entonces esta gente, al final, ¿sabes lo que pasa? Que parece que no podemos criticar a Podemos o a Pablo Iglesias porque, claro, ya empieza la victimización. No, es que si los banqueros y la derecha se meten con Pablo Iglesias, yo estoy con ellos. Bueno, depende, porque a lo mejor van a un barranco a suicidarse colectivamente y yo no voy con ellos. Mira, ¿qué quieres que te diga? Por mucho que les critique unos u otros. Unos les criticarán por intereses. Yo les critico precisamente porque lo único que hacen es, para mí, bajo mi opinión, es reforzar el sistema de dominación imperante. Y ahí es donde quería llegar. A la carencia. Es decir, el problema que tiene la humanidad, no Podemos, ya no, porque es que Podemos no es el protagonista del mundo, o sea, simplemente es una parte más, ¿no? Pero es muy interesante cómo los seres humanos estamos acudiendo, viviendo bajo una lógica de carencia. Es decir, hay una serie de personas, o la inmensa mayoría, o una mayoría amplia, que entienden que hay unas personas que son más capaces que otras. Y entonces esas personas más capaces que otras se erigen en los salvadores o en quienes van a sacarnos del atolladero en el que estamos, ¿no? Y esto es muy un sentimiento muy elitista, además promovido también que luego hablaremos de las universidades, por el sistema universitario, ¿no?, del que salen todos estos, que por cierto, de la dirección de Podemos son 60 y tantos. Una vez estuve mirando, ¿no?, inicialmente, no sé si han cambiado mucho, ¿no?, pero de los 64 creo que 61 eran universitarios, ¿no? O sea, no creo que sea una representatividad de lo que es la sociedad española. Creo que hay mucha gente que no ha ido a la universidad, que tiene muchísimo valor y no está representada en eso. Entonces, al final, tú lo que estás haciendo es promover una organización política con una ideología muy determinada, que es la del universitario, la de una conformación de la sociedad distinta, es decir, en la que hay una élite que sabe y otros que no saben, y todos los demás tenemos que esperar pacientemente a que ellos, que son los listos, tomen las decisiones por nosotras. Y ahí es donde está Podemos actualmente, que puede cambiar, ¿eh? Entonces yo, con todo lo que le puedo criticar a Kichi o a tal por determinadas medidas políticas,
Entiendo que en ese aspecto del que estoy hablando en concreto, que es el de entender que tiene que haber una mayor participación de la gente, que la gente tiene que tomar las decisiones de forma colectiva y que nos tendremos que equivocar de forma colectiva. Es decir, si Kichi mañana hace un referéndum en Cádiz o una asamblea popular para decidir si se le da empleo al tema de los barcos de guerra, será más acertado que tome él solo la decisión. Si luego la gente decide hacer los barcos, pues será un error, pero será un error colectivo. Y yo prefiero los errores colectivos para aprender que no los errores individuales. Y ahí es donde creo que tenemos que poner el acento. Y cualquier tipo de organización política que pretenda transformar la sociedad, primero ha de parecerse a esa transformación. No puede ser que organicemos una estructura vertical, jerárquica, clásica, para cambiar la sociedad si está reproduciendo los mismos patrones. Antonio y Rafael. Bueno, yo lo que iba a decir son dos cosas que igual se han interpretado mal de mi anterior intervención, ¿no? En primer lugar, las loas a Pablo y las adhesiones inquebrantables hasta la muerte me refiero a las que yo recibo en Twitter y en Facebook. No, aquí no se había dicho, evidentemente, y ese es a lo que yo quería comentar, ¿no? Que me parece legítimo que la gente lo haga, pero vamos, yo no me adhiero de por vida a nadie, ni siquiera a mí mismo. Y luego, en cuanto al PP, bueno, yo creo que en esta emisora pues más o menos se sobreentiende que el PP ha hecho cosas más gordas y es más malo y tenemos que criticarlo más. No hace falta decirlo cada vez que abres la boca, ¿no? Pero no obstante, lo que yo quería decir es que el PSOE tiene un colchón muy potente que le protege mucho a la hora de hacer determinadas reformas y agresiones. Y el PP no se lo puede permitir porque todos esos periodistas que tapan y esos intelectuales y esos sindicatos que sacarían las uñas suavemente, evidentemente, para no hacerse daño en caso de ataques del PP, con el PSOE están más tranquilos o, como son de los nuestros, pues no pasa nada, ¿no? Y, claro, el PP ha hecho cosas, ha hecho reformas, ha hecho recortes, evidentemente, porque va en su esencia, es defensor del capitalismo y quiere que las empresas ganen más y recortar a los trabajadores. Lo que ya llama la atención y lo que hace que sea noticia, como se enseña en la escuela de periodismo, es cuando es el hombre el que muerde al perro, no al revés. Y entonces, claro, aquí los que llevan una O como un canuto en sus siglas y encima la S de socialistas, que te hagan lo mismo que hacen los otros, pues es lo que ya es noticia y lo que hay que comentar, ¿no? Y evidentemente, la reforma de la siderurgia, de los astilleros, del campo, el tema de la leche, todo eso vino con los primeros gobiernos socialistas. El PP ha seguido con lo poco que quedaba, evidentemente, porque ya estaba empezado. Pongamos Telefónica y alguna cosilla que quedaba. En las autonomías y lo local, pues lo mismo, ¿no? Y luego, pues el GAL, la ley Corcuera, es decir, son cosas que de haberlas hecho, que también lo han intentado. Estuvo el Rosón aquel que también hizo de las suyas, ¿no? Pero es decir, que ese colchón, esa protección que le da ser de izquierda, pues es lo que al sistema le deja esas jugadas más al PSOE porque sabe que va a tener menos oposición, ¿eh? Y ahora estamos hablando de derogación de la reforma del PP. ¿Y la otra qué? ¿La otra no es reforma o la otra no la vamos a reformar? Claro, porque lo malo es lo del PP. Y lo de los nuestros no. Y eso es un poco lo que yo quería contrarrestar. Bueno, ya han dicho que no van a reformar ni ninguna de las dos, no vale. Ni la del PP tampoco. Vale, pues nada. En fin, que me parece un poco demencial esa situación donde tengan que ser los partidos, digamos, de izquierdas, que aquí por izquierda se sigue entendiendo al PSOE, y yo el otro día pues ya me hacía mi análisis de campo, escuchaba a unas señoras que iban por ahí por la calle, dice, vienen a por nosotros, nos están atacando en todo, y decía que pues hay que votar a Pablo Iglesias, dice, no seas tonta, hay que votar al PSOE, que es el que va a ganar y el que tiene capacidad para hacerlo. Que creo que ha sido lo del voto útil que le ha venido tan bien a Pedro esta vez. Se ha aprovechado el miedo a que viene la derecha y entonces pues, votamos a la izquierda, que es el PSOE. De la alerta antifascista, ¿no? Exactamente. Rafael. Bueno, vamos a ver, yo escucho también todos los argumentos de todo el mundo, no les miro el carné. A mí, yo lo que he dicho antes es que me parece, la unanimidad esa me parece muy sospechosa, y estoy en mi santo derecho de sospechar cuando hay tanta unanimidad. Y cierto, ha habido analistas de derecha que han acusado a Pablo Iglesias de no ser de izquierdas. O sea, yo lo he visto. Pues me parece muy bien. Que bien. ¿Cuál es la conspiración? Perdóname. No, yo no digo la conspiración, yo digo que tiene algo... que ver que yo opine una cosa... o sea, bien. Estás haciendo una sugerencia velada de que hay una conspiración entre... Oye, deja hablar a Rafael. Alex, antes te he dejado hablar incluso con la condescendencia que has utilizado, ¿vale? Ahora déjame hablar a mí, ¿eh? Y podré estar equivocado y estoy en mi santo derecho a equivocarme, o no, ¿vale?
sin que te irrites. No, pero me refiero a que... O sea, deja hablar a Rafa. Sin que te irrites, yo puedo pensar lo contrario. A mí, insisto, me parece unanimidad sospechosa. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Pero lo que es evidente, y no hablo de conspiración, es que los poderes públicos, lo que mandan en este país, a Podemos le da un miedo que flipas. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, sí. Por eso están en la televisión. Y dale. Sí, ¿quién está en la televisión? Errejón y los que critican a Podemos. Podemos hace tiempo que no está en la televisión. Y Pablo Iglesias es algo más, no es precisamente un rollo elitista. Yo creo que todas las organizaciones, por muy horizontales que sean, necesitan un cierto liderazgo. Y ahora mismo Pablo Iglesias para mí es el más capacitado para ejercer ese liderazgo. Y no es ni perfecto, ni es Dios, ni lo voy a ir yo con él hasta la muerte, ni muchísimo menos. Y defectos tiene por un tubo. ¿O es que Durruti, que era en la CNT? ¿La base? No, tenía un cierto liderazgo. Todas las organizaciones lo tienen. Pero no seamos hipócritas. Y me digo yo, Vale, es una impresión subjetiva. Y sí, yo también soy partidario de la participación ciudadana y de profundizar en ella. Y van los programas de Podemos, y ahora hay que pelear la gente que estamos en Podemos para que se lleve a cabo. Yo me pasaría la vida haciendo referéndums como en Suiza. Sobre todo. Por ejemplo, me parece muy acertado lo de Cádiz. Sí, que la gente tiene derecho a equivocarse, y tiene derecho a equivocarse un montón de veces. No a que se equivoquen por ella. Eso lo tengo yo muy claro. Y por otro lado, los círculos, pues los círculos no es cuestión de que desde arriba, no. Los círculos se han vaciado muchos con ganas y de mala manera. Círculos que tenían 40 y 50 personas, al final se han quedado con 4 manejando el cotarro. Y eso lo he visto yo, no me lo tiene que contar nadie. No ha venido nadie de Madrid, ni de Suiza, ni de nada a vaciar círculos. Ha sido una especie de suicidio colectivo muy temerario. Insisto, el grave problema de Podemos, uno, como ha dicho la compañera que ha llamado, tiene un programa social muy claro y radicalmente democrático muy claro. Y dos, solo tiene 5 años de vida. Y el tercer problema es que en la primera sacó 70 diputados. Y eso para mí, ahí estoy en minoría, no fue un éxito. Eso para mí fue muy preocupante y de hecho estamos pagándolo todavía. Y ahora quedaremos en Podemos los que quedemos. Yo no sé si será una Izquierda Unida 2.0 o no. Yo desde luego no estoy por la labor. Pero sí que hay que reorganizar la organización, hay que conseguir una cierta implantación territorial. Chenique ha fracasado en organización, eso es un hecho. ¿Por qué vamos a ocultarlo? Pues hay que trabajar la implantación territorial, hay que empezar de nuevo, sentar las bases, reforzar los círculos, reestructurarlos, darles funciones que no tienen hasta ahora. Que hagan política. El problema de los círculos, para mí, es una opinión muy personal, todos son opiniones muy personales, es que no han hecho política. Y el problema de Podemos también es que se ha dedicado más a la interna que a la externa en muchas ocasiones. Y ahora vamos a empezar de cero. Los lacrauistas, los peronistas, todos los demás, pues se han ido. Y cada uno, oye, que esté en su sitio. A mí me parece muy bien. Pero lo que no puede ser es todo el día leña al mono dando lecciones. Joder, ya está bien. Oye, cada uno piensa lo que piense. Yo estoy en mi derecho a pensar que ahora mismo se le está dando leña a Pablo Iglesias, mereciéndola y no mereciéndola. Todos los palos van para él. Y muchos se los merece, pero todos no, en absoluto. En absoluto. Y muchos de esos palos sí son interesados, muy interesados. Alex, Es que yo no creo que Pablo Iglesias esté haciendo mal nada. Está haciendo lo que sabe hacer. Y está siguiendo el guión de lo que él ha aprendido a hacer en su vida, en su formación, en su experiencia. Es decir, yo no le acuso de estar construyendo un partido que no se parezca a lo que él es. Claro, él representa una lógica con la que yo no estoy de acuerdo. Es un tío que promueve el crecimiento económico, es keynesiano económicamente, habla de transición ecológica por la mañana y por la tarde habla de aumentar la demanda del consumo. Es decir, hay una serie de contradicciones en el discurso y creo que básicamente lo que es atrapar una indignación en un momento determinado. Cuando he dicho que los medios de comunicación... Mira, te voy a decir una cosa. Es muy importante que respetemos un poco un mínimo, ¿no? De decir, bueno,
yo tengo un análisis político determinado en base a lo que yo he leído, he visto, he observado y he vivido, y en base a mi posición ideológica también. Y eso tiene que ser respetado. Y no veo que sea respetado en el momento en el que se dice que te parece sospechoso que yo pueda coincidir con alguien. Si te parece sospechoso en algún momento que mis análisis sean coincidentes con alguien que te genere rechazo, pues dilo más explícitamente, ¿eh? Podéis dialogar. Yo creo que sois capaces de dialogar e interrumpiros respetuosamente. Quiero un matiz, porque además casi me ofende. Yo no te he dicho que tú seas sospechoso, en absoluto. En absoluto. He dicho que hay unanimidades que me parecen sospechosas. Pero yo no te he dicho a ti sospechoso. Sí, pero lo estás dejando caer. No, yo estoy absolutamente convencido de que lo que dices lo crees. Y además te respeto en ese sentido. Y de muchas cosas estoy de acuerdo, además. En otras no. Pero no me digas que te acuso de sospechoso. Me parecen sospechosas unanimidades. Y dentro de esas unanimidades hay críticas fundadas, hay críticas honestas, que las hay, faltaría más, pero también hay críticas interesadas, hay análisis interesados y hay maniobras interesadas. Y hablando de medios de comunicación, y termino, y ya no te interrumpo más, para que veas cómo funciona en este país. Cuando puedas, te lees El Director, de David Jiménez. Lo tengo ahí pendiente yo. No, pues es lo tengo en casa, ilustrativo. Es lo que uno sabe después de ejercer el oficio, pero ahí, puesto negro sobre blanco. Llamada y dejamos continuar a Alex. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Hoy, en primer lugar, felicidades porque estáis abordando el tema de las elecciones desde muchos aspectos que normalmente no se hablan. Se habla más del anecdotario de después de las elecciones que lo que estáis haciendo, pero hay una cosa que yo creo que hay que meterle más mano, que la ha nombrado tanto Rafa como y creo que Antonio también, tanto Rafa como Alex la han nombrado los dos, pero no os metéis al fondo de eso. Vamos a ver, yo lo digo con cierto conocimiento de lo que ha pasado aquí en Valencia con la experiencia municipalista de Valencia en Comú, que estaba, como sabéis muy bien los que estáis sentados en la mesa, estaba totalmente emparentada también con Podemos, pero no era Podemos. ¿Por qué ha sido un auténtico merder, lamentablemente, para la gente que entendemos el municipalismo de otra manera, porque ha sido un auténtico merder el resultado final de Valencia en Común, y eso lo quería hacer un paralelismo con lo que está pasando en Podemos, sin que yo conozca, porque desde luego para nada soy podemita y desde luego pablista hasta la muerte, vamos, eso me tendrían que cambiar totalmente el cerebro. Nunca, no porque sea pablista, es que ni soy pablista, ni soy nada hasta la muerte, ni durrutista, nada hasta la muerte, porque todo tiene fallos. Entonces está con quien se está hasta que hay que estar, y cuando no, uno se cambia y punto. Cheques en blanco nunca a nadie en la vida. Bien, dicho esto, aquí en Valencia el merder que ha venido a finiquitar el intento de municipalismo de Valencia en Común ha sido porque las bases no nos hemos atado, me sabe mal esta expresión, pero no sé cuál, los machos, y hemos dicho aquí hasta la muerte, y si se ha de ver todo en todas partes y hemos de salir en toda la cuestión pública, y que se vea la mierda desde la cabeza hasta los dedos de los pies, que se vea, y a defender y a levantar el asunto, que es lo que ahora mismo tendría que ser Podemos o chiripitifláuticos que se inventen, me da lo mismo, porque las bases somos las que nos tenemos que dejar la piel. En el momento en que todo se confía o se deja a los liderazgos, por mucho, Rafa, Juan, que tú digas que son necesarios, que tú y yo, por las edades que tenemos, te sabemos un poquito, son necesarios, como he dicho antes, hasta un cierto punto. Las bases somos las que tenemos que llevar la voz cantante, y hay que dejar la piel en eso. Y si se ven todos los zurrapos de todos los calzoncillos llenos de mierda, pues adiós muy buenas, hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero nunca se puede suplantar
a la base, a la población, por muy líder, porque es que no hay San Líder, no existe San Líder. Entonces, como no existe San Líder, ahí está. Y eso es la parte que nos toca a la población. La parte que nos toca a la población, es decir, lo que ha pasado en la experiencia de Valencia en Comú, lo digo porque es la que tengo más cerca, y lo que pasa en Podemos es porque las bases, esas sí que son las que tienen, eso es asaltar el Palacio de Invierno. Asaltar el Palacio de Invierno es que las bases no dejen ni títere con cabeza. Eso es el asalto del Palacio de Invierno. Para mí, así es como lo entiendo yo. Y de eso es de lo que hay que hablar. Que la autocrítica no la podemos repartir a partes iguales entre toda la población. Porque la sociedad está así porque nos dejamos que nos lo hagan. Y punto. Bueno, lo siento, chicos. Hasta luego. Salud y gracias por llamar, Eva. Abrazo. Alex. Bueno, yo quiero... Te vuelvo a dar la palabra, pero con permiso de interrumpirse. Bueno, voy a contar una cosa, porque a lo mejor es que esto nos sitúa un poquito mejor, ¿no? Para que entendamos. Los medios de comunicación están en contra de Podemos. Muy bien. Vamos a ver. Antes de que Podemos existiera, había un movimiento en la calle muy potente. Muy potente. Estaba en auge pues todo el 15M, los movimientos sociales que de allí derivaron, etcétera, ¿no? Por otra parte, había un ascenso moderado de Izquierda Unida, una proyección de voto mayor, etcétera, una recuperación, pero limitada, ¿no? Y se entendía que la marca Izquierda Unida y sus dirigentes pues estaban ya un poco desgastados y no eran válidos para mantener, digamos, atrapar ese descontento en forma de partido político. Entonces surge una iniciativa en Madrid que se llama Suma, ¿vale? Y en estas reuniones de Suma a las que yo acudo como parte de un movimiento social, habían personas pues como Miguel Urbán, de Izquierda Anticapitalista, estaban también los de La Tuerca. Pablo Iglesias personalmente no llegué a coincidir con él en esas reuniones, pero he coincidido con él en otras muchas y he hablado con él de muchas otras cosas. Con Monedero he coincidido más, con Errejón un par de veces, y luego pues estaban allí también gentes de Izquierda Unida, estaba Dina Busselham, estaba en una ocasión Alberto Garzón, Jean-Luc Mélenchon, que vino una vez. Nos reuníamos, gente de movimiento feminista, movimientos sociales, 15M, no sé qué, y el objetivo era construir una especie de frente popular y presentarse a las europeas, que eran los siguientes comicios, como carta de presentación para luego dar un salto a las generales. Y cuando aquello se estaba gestando, cuando estábamos ya empezando a dibujar lo que es el diseño de esto, un día el señor Pablo Iglesias convoca una rueda de prensa y dice que ha creado su partido, ¿no? Con lo cual eso ya nos pone un poco sobre la mesa cómo funciona esta gente, ¿no? Es decir, que incluso cuando hay una mesa de trabajo, que metes a los movimientos sociales, que está toda la gente poniendo ahí voluntad, tiempo, esfuerzo y tal, por llegar a algo que pueda ser constructivo, horizontal, bonito, prometedor, esos señores llegan con su estrategia marketingiana más enfocada al tema de los medios, la televisión, y como el tipo se ve empoderado por los canales de televisión, que ojo, le dieron cancha a este señor como a nadie. Intereconomía, donde empezó. Intereconomía, 13TV, luego ya fue La Sexta, Telecinco, tal, fueron en cadena. Y entonces el tipo, como habla muy bien en la tele, coincidió. Y un día a estos señores un magnate de los medios de comunicación decidió que había que darles más espacio. Y este magnate de los medios de comunicación en parte ha influido en que Podemos exista, es decir, en el darle voz a un partido que era extraparlamentario, porque, oye, a las europeas últimas se han presentado 32 candidaturas y la gente solo conoce a 6 o 7. De los otros 25 nadie sabe, ni sabrá, porque no salen en la tele. Entonces, si Podemos existe es gracias a los medios de comunicación del poder, gracias a Roures, gracias al Grupo Planeta, gracias a A3 Media, a Mediaset, a Intereconomía, es decir, a todos esos que hoy en día les dan caña, porque les dan caña, es verdad,
pero existen gracias a ellos porque había que atrapar ese descontento, institucionalizarlo, porque no era tolerable que desde las plazas se tomaran decisiones que ellos no podían controlar. Y saben que es mucho más fácil de controlar un partido político que esté dentro de las instituciones y encauzarlo dándole palos por la izquierda y por la derecha para que se encauce en lo que tú quieres que sea, un partido socialdemócrata y que no ponga en cuestión las bases fundamentales del régimen, que diría Juan Carlos. Así que lo que suceda hoy, que los medios le metan caña, pues sí, de la misma manera que ahora han sacado a Vox. ¿Para qué han sacado a Vox? Pues para reforzar al PSOE. Si es que está clarísimo el miedo al fascista y viene y todo el mundo a votar al PSOE. Joder, si el PSOE es nuestro opresor por excelencia de los últimos 40 años, ¿no? Es el partido que ha firmado todos los tratados de Maastricht, de Lisboa, en la OTAN, es decir, nos ha metido en el euro, nos ha metido en todas las trampas, los rescates, la reforma laboral primera, el artículo de la Constitución de la deuda, el no sé qué, o sea, son una detrás de otra, el GAL, el no sé, o sea, es interminable la lista. Entonces, yo creo que decir que ahora que los medios de comunicación se meten contigo, coño, pues claro que se meten contigo, pues si es que te han sacado al ruedo como si fueras un toro, primero para ganar contigo afición, porque la gente sigue yendo a la plaza, y luego, eso sí, luego te van a clavar la espada porque forma parte del espectáculo y no pasa nada. Antonio, Rafael, para ir acabando ya con este tema, si queréis hablar algo de la universidad, que no sé si nos va a dar mucho tiempo. Hablaba de la universidad, ha salido de refilón. Bueno, yo creo que el tema de la selectividad, ya lo comentábamos antes de abrir los micros, pues es una cosa que está degenerando, ¿no? Claro, lo más inmediato pues es ver las imágenes de los estudiantes y las quejas que está habiendo de que no es igual el rigor o la dificultad en una comunidad autónoma que en otra, ¿no? Entonces ya, claro, el PP se ha cogido y dice, bueno, pues vamos a normalizarlo todo, ¿no? Y tampoco parece que esa sea la solución. Pero lo que sí es cierto es que el esfuerzo debe ser el mismo en todos los sitios, ¿no? Suponiendo que tenga que medirse así el esfuerzo, ¿no? Porque yo creo que se ha olvidado lo que estábamos ya en determinados ambientes, sobre todo lo de la pedagogía libertaria y todo eso, hace 40 años, cuando se pensaba que todo podía cambiar, incluida la propia universidad, era que había que ir hacia la superación de los exámenes, que fuera un aprendizaje constante, una participación de todos los entes de la universidad, tanto trabajadores, alumnado, profesorado, sociedad también. Ya decir sociedad no me refiero a los bancos, que son los que están influyendo ahora en la universidad. Como ponen pelas, pues dicen qué materias se tocan, ¿no? Sino era al revés, era que la universidad fuera reflejo de la sociedad en la que estamos, ¿no? Eso parece que ya no hay interés ni siquiera por el propio alumnado, que se ha visto metido en esta vorágine del mercado, y entonces lo que quiere es sacar un máster de los más cotizados. Dice, ¿qué carrera tiene salida? Claro, no habla de salida para aprender más, para investigar y para aportar más a la sociedad, sino una salida que te dé trabajo y que puedas ganar algo, ¿no? Entonces yo creo que la universidad, el sistema educativo en general está enfermo, no se ha adaptado a los cambios de los tiempos, han cambiado ligeramente los materiales, le cambian la ESO por el BUP, por el bachiller no sé qué, por la ELO, en fin, pero en el fondo no se ha entrado al saco a cambiar el sistema de educación, que en los tiempos que estamos, con las experiencias que hay pues empezando por las escuelas racionalistas, por otros métodos que ha habido en otros sitios, debería contar con unos métodos de evaluación y de aprendizaje donde no tuvieras que jugar todo a un examen, ¿no? Donde influyen tantísimas cosas, pues hasta que te puedas copiar, que parece que ahora la mayor obsesión es que no entren aparatos tecnológicos, que no haya chuletas, es decir, como hace 80 años. Yo creo que se tiene que formar a la gente sin necesidad de hacerle pasar por ese tipo de tribunales y de humillaciones, ¿no? Que a lo mejor tienes un buen día y vas y apruebas, y hay gente que ha trabajado mucho, que tiene muchísima inquietud, que le gusta esa carrera, por lo que sea, mete la pata en una pregunta como la que pasó aquí de las matemáticas, que tenías que saber biología o no sé qué, y se te cargan tu futuro. Es decir, eso no puede ser así. Yo creo que tendría que haber una valoración permanente, sin necesidad de pasar por exámenes, y fomentar sobre todo, claro, lo que no se hace, el trabajar en equipo, el aprendizaje común, el cuestionar todo lo que hay, hasta la propia enseñanza y al propio maestro, que aquí ahora ya eso no se hace, el profesor sigue siendo Dios, aquí sí que estamos hablando de divinidad y no se le cuestiona, es más, te tienes que comprar su libro, y eso no es hacer seres libres y seres participativos y seres autónomos que sepan criticar. La educación va por donde no tenía que ir, bueno, va por donde quiere que vaya el capitalismo, claro. Rafael. ¿De la universidad ahora o puedo rematar? Remata si quieres. Por cierto, teníamos una llamada que decía que
el apoyo de los medios llegó después de las europeas. Eso, como decía Alex, yo creo que es como mínimo debatible, porque antes ya estaba participando. Fue antes. Ahora que estaba de acuerdo en todo lo que había dicho Alex, menos en eso. Creo que pensar que solo por el apoyo de los medios podemos estar donde está o donde ha estado, me parece que simplifica bastante el asunto. Pero bueno, más cosas. Yo no participo de las ratificaciones del 15M. Creo que había que hablar mucho del 15M y de las corrientes que había en las plazas, que no era solo una. Pero bueno, lo dejo ahí pendiente. Vamos a acabar rápido. Respecto a la compañera que ha llamado, yo no he hablado de liderazgo absoluto. He hablado de liderazgo hasta cierto punto, y sobre todo mandar las bases. Faltaría más. Y Eva, creo que sé quién es. Si ella me conoce, sabe que yo en concreto en Valencia en Comú, desde que empecé, me dejé media vida, media salud y todas mis energías trabajando por un proyecto municipalista en el que creí, en el que todavía creo. Se frustró y fracasó por mucha mierda, como ha dicho Eva, pero creo que el municipalismo es el futuro político, pero es muy, muy complicado de poner en marcha un proyecto municipalista y sobre todo de mantenerlo en marcha. Es muy, muy complicado. Y por lo demás, pues nada, está claro, yo creo que Podemos no está muerto, está muy mal herido. Creo que Pablo Iglesias es algo más que un experto en marketing y en comunicación, bastante más. No es perfecto, no es Dios, y seguramente tendrá que dejar Podemos más pronto que tarde, pero por ahora creo que debe seguir y ya veremos lo que pasa. De entrar en el gobierno o no, que nos va a perjudicar o no, pues no lo sé. Respecto a... Y por supuesto todo el mundo tiene derecho a meterse con Podemos, y con Pablo Iglesias faltaría más. Respecto a la universidad, pues la universidad es que hay que cambiarle de arriba abajo. De arriba abajo, como ha dicho compañero, en el sentido que ha apuntado Antonio. Yo sí que quiero apuntar, a lo mejor es anecdótico, pero me parece significativo. Ayer habló el profesor de matemáticas, digamos uno de los profesores de matemáticas que puso la famosa prueba, y a mí me llamó la atención y me preocupó, porque a lo mejor es sintomático de lo que hay por detrás, la falta de empatía que noté respecto a los estudiantes. Es decir, me pareció un tipo absolutamente despiadado. He puesto la nota y, oye, el que no, eso que se joda, porque puedo poner lo que puedo poner y ya está, el examen que puedo poner. Ese fue el mensaje. Y a mí eso sí que me parece preocupante, que por parte de las autoridades académicas, cuando son profesores sobre todo, esa falta de empatía, esa falta de ponerse en el lugar de los estudiantes, a los que a muchos les han fastidiado su futuro. Nos dice Eva por Facebook, referido al tema de la universidad, dice: un gran ejemplo del tipo de universidad del que habla Antonio Pérez Collado es el programa de Nosotras las Personas, que hoy se ha emitido en Lliure Directe a la hora del Es lo que hay. Recomiendo su audición, ilustra mucho lo que es otra universidad, que sí es posible. Si nos da tiempo, cuando acabemos la tertulia, volvemos a poner el espacio Es lo que hay. Alex. Bueno, yo creo que la universidad está diseñada pues por los mismos que diseñan todas las instituciones en este país, y están hechas pues para reproducir las relaciones de poder, ¿no? Desde los profesores, los catedráticos, hay un sistema de estratificación entre el alumnado, los papers, la competición entre unos y otros, el lameculos de turno al profesor o al no sé quién. Es decir, hay como una especie de mamoneo, vamos a utilizar esta palabra, que no es más que pues parte de lo que hay en la sociedad, es decir, cómo están organizadas las cosas en general, no solo la universidad, pero bueno, la universidad, hablando de la universidad, creo que es un lugar, a día de hoy, se ha convertido en una cosa muy poco útil. Y luego además hay que decir otra cosa, ¿no? En este país que hay mucha gente estudiando carreras universitarias, poniendo esperanza en determinadas dedicaciones o empleos, mucha gente, a causa de estos exámenes de selectividad o como se llame, pues se acaba trabajando de cosas que no van con ella, porque no les llega la nota, no sé qué, y dices, bueno, pero... Entonces hay una frustración tremenda. Yo tengo mi hermana, por ejemplo, quería estudiar Bellas Artes y por una décima
pues no entró. Y a lo mejor falló una décima pues porque una prueba de matemáticas no era una experta en ello. ¿Y qué tiene que ver para hacer Bellas Artes? Pues nada. ¿Y qué pasa? Pues que lo obligan a estudiar otra carrera y a cambiar su vida, sus aspiraciones profesionales y personales. Entonces, eso no puede ser válido en un sistema. Y entonces yo creo que si ya has estudiado el bachillerato y has sacado unas notas y un tema, lo que debería de haber es una evaluación de cómo has hecho esto y si estás preparada para estudiar esa carrera que quieres estudiar. Porque a lo mejor una persona que tiene un 2 en matemáticas puede estudiar Bellas Artes, porque se le dan fatal las matemáticas, oiga. Bueno, pues de lo suyo gasta, me refiero, ya aprenderá con la vida y con lo que le corresponda, pero para desarrollar su profesión de Bellas Artes no le hace falta tener un conocimiento avanzado de matemáticas. Entonces, habría que flexibilizar el asunto y personalizarlo y decir, bueno, ¿usted qué es lo que quiere hacer en la vida esto? Bueno, pues le vamos a preparar sus estudios para que usted pueda desarrollar su profesión. Punto. Y se acabaron ya las notas, las competiciones, pero forma parte todo de la misma ideología, ¿no? Que es el competir y que unos ganen y otros pierdan. No hay más. Rafael. Un pequeño apunte, no, por lo que ha dicho Alex del capitalismo es el que decide, efectivamente, la prueba es el plan Bolonia. El plan Bolonia es la apuesta negro sobre el blanco en toda Europa de lo que quiere la universidad que quiere el capitalismo. Una universidad para la gente rica y para que sirva a sus intereses y a sus demandas. Y punto pelota. O sea, ahora mismo, antes, oye, entrabas a la universidad y decías tu carrera, más o menos. Ahora no, como no pagues un máster que vale un pastón, no tienes tu carrera. O sea, y es horroroso. Sí, lo que pasa así es mi hijo mismo, un hijo mío mismo, pues tampoco está haciendo lo que él quería hacer. Y pasa, eso también en función de la demanda. Antonio, ¿algo más que decir del bueno, modelo sobre universitario? esto la verdad es que es terrible, ¿no? Porque con el esfuerzo que supone para las familias, con independencia de que haya beca, porque aunque tengas beca es un esfuerzo, ¿no? Sin beca ya es imposible. Pero que al no poder acceder luego a esos máster tan caros y cuanto más prestigioso, más caro, evidentemente, se sigue seleccionando otra vez, sigue siendo elitista y ahora nos vamos a encontrar con un montón de hijos de familias trabajadoras que sí, que tienen un par de carreras, pero se han quedado en eso, en lo que antes era lo normal. Al no acceder a esos cursillos, a esos másteres, a esas que cuestan mucho dinero, pues se quedan otra vez atrás. Es decir, sí, podéis ir los obreros a la universidad, pero no os va a servir de nada, porque nosotros tenemos otra cosa que hay que pagársela y vosotros a dinero no nos ganáis. ¿Algo más para concluir con el tema, Alex, Rafa? ¿O entramos en convocatorias? ¿Convocatorias? Pues vamos allá. Bueno, yo recuerdo... Esto es que te toca a ti. Sí, porque se han desahogado ahí con el tema de la política. Sigue estando la Feria Alternativa, como digo, desde hoy hasta el domingo. Y luego, ya como CGT, pues anunciar que también creo que ya se había comentado aquí que va a haber 2 próximas presentaciones de obras, ¿no? Allí en el sindicato, en la avenida de CID 154, ¿no? Por un lado, el jueves 20 de junio a las 7:30 de la tarde se va a presentar el libro que habla del Congreso de Sants hasta la huelga de la canadiense. Todo ese proceso revolucionario y tan importante, ¿no? Entre 1918 y 19. Lo va a presentar Mili Cortavitarte, que creo que en esta radio no hace falta presentarlo porque participa muy a menudo y ya se encarga él de demostrar los conocimientos que tiene sobre estos periodos históricos, ¿no? Eso es el jueves 20, como digo, y el viernes 28 también a las 7:30 y también en el mismo sitio, en la biblioteca de allí del sindicato, de la avenida CID 154, se va a presentar Pepe Buenaventura Durruti, que es un libro de cómic que está hecho por Carlos Azagra, por su compañera Revuelta y por algún colaborador más, ¿no? Entonces, pues también aprovecharemos para charlar con él y para conocer su obra, que es interesantísima, ¿no? Así que el jueves 20 y viernes 28 habrá sendas presentaciones de libros de temática diferente, pero muy cercana, a pesar de las diferencias. Hoy, viernes 7 de junio, también tiene lugar la cacerolada Obrin Fronteres. No sé si lo has dicho, Antonio. No lo he dicho, pero estaba mirando lo que hay aquí de Obrin Fronteres. Ese es de la asamblea, porque están montando ya la caravana. La caravana a la frontera sur, sí. Sí, que hay una fecha de la asamblea que ahora no la tengo por ahí, pero que es en Carrevolta. Pero bueno, hoy viernes 7 de junio... El 12 de junio a las 7 de la tarde en Carrevolta se reúne lo de la frontera, la caravana sur. Para organizar la caravana. Hoy viernes 7 de junio... Hoy,
quienes nos escuchen hoy viernes 7 de junio, a las 7 de la tarde en la Plaza Los Pinazos la concentración, que si no me equivoco ya hace 113, para pedir que se abran las fronteras y tener presente que lo tenemos olvidado últimamente hasta nosotros, el tema de las personas refugiadas, que está por ahí en marcha. Y nos llega también convocatoria para el 25 de junio a las 8 de acto de homenaje e inauguración del monumento a Valentín González. 40 años ya. 40 aniversario. Pues el 25 de junio a las 8 de la tarde, en el lugar donde fue asesinado, en la Porta de Abastos, al pasaje Valentín González Ramírez, acto de homenaje e inauguración del monumento. Y de momento creo que son todas las convocatorias que tenemos por aquí. De todas formas, pues que la gente mire las páginas habituales que se irá poniendo. Algunos seguro que se nos ha quedado porque hay muchas cosas. Seguro. Pero estás al loro y mirarlo en las páginas y seguro que escuchar la radio. Bueno, y las jornadas estatales de defensa del ferrocarril que también comienzan hoy. Que lo tengo aquí en un cartel y casi se me pasa. No sé si tenéis alguna más. Si no, lo dejamos por aquí y nos mandan una frase por WhatsApp también. Dice: donde ha sido borrado el pasado no hay delitos ni culpables. Francisco Espinosa pone. Antonio Pérez Collado desde la CHT y la Ateneu Llibertària al Margen. Alex Corrons, analista político. Rafael Juan desde el Front... ¿dónde me iba, Rafael? ¿Dónde me iba? Desde Rusafa Radio, company de Rusafa Radio, company periodista, company que participa así a les tertulies. Y no voy a decir el número de la lista que iba, pero... ¿28 era? 28. 28, salud. Para hacer bulto. Salud i hasta la pròxima. Vale, salud a tots. Lliure directe a Ràdio Clara, jo m'acomiade fins dilluns, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.